gracias a los hermanos y al pastor Pérez que nos ha hecho esta invitación linda para estar acá en la Florida. Nos la hemos pasado muy bien, muy contentos, muy bonito la Florida, ¿eh? Ya habíamos venido el año antepasado a Miami, estuvimos predicando en una iglesia muy hermoso. Fui a la pequeña Cuba que le llaman, la pequeña Habana, muy bonito la verdad. Y es un lugar muy, muy lindo aquí en Florida. Cuando ustedes quieran venir a California, los esperamos con los brazos abiertos. Estamos trabajando por 18 años en la obra de Dios y de esos 18 años, 12 estuvimos en la obra organizada adventista, trabajando en la Conferencia Regional del Lago en Chicago. Estuvimos por 7 años trabajando de pastores en la iglesia de Chicago. Después de ahí nos transfirieron a Michigan y estuvimos por 4 años trabajando por allá con mi familia. Después nos transfirieron para Wisconsin y estuvimos 2 años en el servicio en la iglesia de Milwaukee. Y finalmente tomamos la decisión de colocarnos en la obra de sostén propio, trabajando con el ministerio del Evangelio Eterno en California. Desde el año 2010 estamos trabajando para la gloria de Dios y ha sido de bendición. Hemos visto muchos milagros de parte del Señor y en el año 2011 establecimos también un ministerio que se llama Revelaciones de Esperanza, en la cual se abrió una pequeña página, algunos sermones en YouTube, para que a nivel mundial la hermandad tenga acceso a ciertos sermones que estamos sacando últimamente. Pero ha sido una gran bendición. Tenemos mi esposita que se llama Lisa. Ella usualmente nos acompaña a diferentes lugares para poder predicar. Dios le ha dado el talento de cantar, el don para la gloria del Señor. Y Dios nos ha dado 2 pequeñitas. Una se llama Cristal, tiene 12 años, apenas recién cumplidos. La otra se llama Allison, tiene 8 añitos. Y entre mi esposa y mis 2 niñas alaban siempre al Señor. La más grandecita toca el violín, toca la guitarra, toca el piano, le gusta cantar. La otra también le encanta cantar. Y ahora hasta mi hija, a veces de vez en cuando comparte meditaciones de la palabra del Señor. Les gusta. Yo pienso que ven tanto al papá que también como que quieren compartir la palabra de Dios. Nos han acompañado mi familia a 9 países ya para la gloria de Dios. Desde Ecuador, Colombia, Perú, Guatemala, Panamá, Canadá, Estados Unidos y otros lugares diferentes, Nicaragua. Y ha sido una experiencia maravillosa. Te digo una cosa, si algo acerca a tus niños a Dios es ponerlos a trabajar en la obra de Dios. Créemelo, si tus niños están así, medio como fríos y ya no quieren de Dios, ponlos a trabajar. De hecho, en México establecimos un colegio hace como unos 6 o 7 años de sostén propio que se llama Colegio Rancho La Esperanza. Y hay una clínica misionera y un colegio misionero y de hecho los jóvenes y señoritas van a estudiar por 1 año y medio para prepararse para ser pastores, médicos misioneros, evangelistas u obreros bíblicos. Y después de eso pues se los pone a trabajar en donde el Señor los llame. Y ha sido una experiencia muy hermosa. Los jóvenes se levantan siempre a las 5 de la mañana, tienen sus devocionales, van a trabajar, reciben sus clases. La vida está en el colegio y es un lugar muy bonito, es tipo desértico. Eso sí, no es como acá, no es verde, pero la vida del desierto tiene sus cosas muy hermosas. De hecho, a mi familia la sacamos de Estados Unidos y ya tienen 5 años viviendo en México. Así que ha sido difícil entre atender las iglesias en California, ir a otros países, estar con la familia. A veces no es tan fácil la vida pastoral. Y doy gracias a Dios que mi esposa ha sido una columna muy importante en nuestro ministerio, ha estado ahí. Por eso las esposas de pastores nunca se les olvide orar por ellas, porque a veces oramos por el pastor pero nos olvidamos de su familia. Y la pura verdad, si el diablo agarra a nuestras familias, nos agarra también a nosotros. Por eso es importante que la familia pastoral siempre esté unida, el esposo con la esposa, la familia de los padres con los hijos, porque juntos podemos llegar a ser una bendición. Y les encargamos sus oraciones. Ellos han estado allá en el rancho. ¿Qué les puedo decir? Ha sido una experiencia. Hay de todo en el rancho. Hay 100 pies venenosos, hay víboras, hay de todo un poco. Me recuerdo una vez que llegué allá al rancho y mi esposa viene bien emocionada y me dice, maté una cascabel. Y le digo, no, ¿en serio? Dice, sí, y tenía 7 años. ¿Y tú cómo sabías que 7 años? Dice, por la colita, los anillos que van dando vuelta, cada añito es 1 año de vida. Y dice, tenía 7, así que ya era grande la víbora. Y yo, pero sorprendido con mi esposa, decir, wow, es mi heroína, mató una cascabel. ¿Y cómo la mataste? Le pasé con la camioneta por arriba. Y, bueno, pero esa es la vida en el campo. Déjame decirte que el carácter de tus niños cambia.
Cambia, cambia. Acá en la ciudad te hacen todos orgullosos, todo soberbio, todo de marca, los carros y el iPhone. O sea, la ciudad te cambia. El campo, ¿qué puedes presumir? ¿Tus zapatos? Entonces allá es puro polvo. ¿Qué puedes presumir? Allá el campo te acerca a Dios. Es algo muy maravilloso ver esas puestas de sol. En la noche, prender tu fogata y mirar las estrellas. ¿Sabes que en la ciudad no se ven las estrellas? Pero en el campo es algo tan precioso que te conecta con Dios. Y a mi esposa le gusta mucho las constelaciones. Me acuerdo que en un devocional que tuvimos en una noche, mirando las estrellas, mi esposa nos dio algunas clases de las constelaciones y dice, ¿pueden ver ustedes la constelación que está allá, la que tiene 3 estrellas, que hace como un marco? Sí, esa se llama Orión. Y por ahí va a entrar Cristo cuando venga por segunda vez. Y sabes que tus niños ver eso, cómo los conecta con Dios. Yo te digo una cosa, si tus niños andan así medio así, mándalos a estudiar en el colegio misionero un año. Te van a regresar transformados, cambiados, van a aprender agricultura, van a aprender la palabra de Dios, claro, va a ser un reto para ellos, es un cambio de estilo de vida, pero van a encontrar un propósito para su vida. Porque acá, de otra manera, la ciudad echa a perder a nuestros hijos. Va a ser mi último tema en la tarde. Las ciudades, nunca fue el ideal de Dios que viviéramos en ciudades, porque te va apartando de Dios. Y cuando tú te recuerdas, aún los adultos, si no somos cuidadosos, nuestro corazón es secuestrado por Sodoma y por Gomorra. Y cuando ya recordamos, Sodoma y Gomorra está dentro de nosotros. En el tiempo del fin muchos vamos a tener que salir de las ciudades, pero a muchos les va a pasar como les pasó a la familia de Lot. Ellos salieron de Sodoma y Gomorra, pero Sodoma y Gomorra no salieron de ellos. El clamor de muchas madres y muchos padres a todos los lugares que voy siempre es el mismo: ore por mis hijos. Es el mismo, no importa el país al que voy, no importa el lugar donde estoy, siempre es oren por mis hijos. ¿Por qué razón? Porque ya el mundo ha secuestrado el corazón de nuestros hijos. Y vemos a veces, con cariño y con respeto lo decimos, muchas cabecitas blancas en la iglesia, pero no a nuestros jóvenes. Porque ya los jóvenes, el diablo los ha conquistado. Precisamente había un grupo de madres que me decía, ay pastor, ¿y por qué no predican para los jóvenes? Todo es para los adultos, que la ley dominical y que esto. Y los jóvenes, ¿por qué no les predican a ellos? Y eso me inspiró a hacer una serie de 8 sermones para los jóvenes, niños, jóvenes y adolescentes, que se llama Un Mundo Secuestrado. Parte de esa serie la predicamos en Oklahoma, en el campamento de ustedes, con la iglesia del Pastor Enamorado, que nos invitaron y estuvimos compartiendo por allá, en donde les hablamos a los jóvenes de música. Hablamos de los cantantes más famosos y populares, 18 cantantes, explicando el otro lado de la moneda que a los jóvenes no se les dice. ¿Quién es Britney Spears? ¿Quién es Cristina Aguilera? Los pactos satánicos que han hecho con el diablo, el reflejo de su música, y todo lo vieron los jóvenes. Claro, son temas largos, 2 horas, pero fueron muy impresionantes. La trampa de la televisión. Hablamos acerca de los videojuegos, hablamos de las caricaturas, espiritismo en las caricaturas, el taller de Satanás, donde hablamos acerca de Hollywood, la trampa de las películas, y la lista sigue. Por la intención de tratar de que los jóvenes que han sido secuestrados por el enemigo y por este mundo hagan un pacto nuevo con Cristo Jesús. Y dejen decirles una cosa, los jóvenes siempre, usualmente cuando platico con ellos, la queja de ellos por la razón que no quieren venir a la iglesia, casi es universal en la mente de los jóvenes, es, bueno, yo no quiero ir a la iglesia porque it's so boring, está bien aburrida la iglesia. Es lo primero que ellos van a decir. Y estoy hasta cierta parte de acuerdo con ellos, porque el mundo tiene mucho que ofrecerle a nuestra juventud. Si no son videojuegos, si no son plasmas gigantescas, si no es el cine. Y por cierto, cuando los jóvenes van al cine, hablar del cine es hablar del cine. Butacas que casi te hundes en ellas, una mega pantalla con millones y millones de colores, un sonido que te rompe los oídos, hasta las sillas se mueven y te dan lentes tridimensionales o cuadridimensionales. Y después de 2 horas de tenerte con la máxima tecnología digital en sonido, alta definición, y imágenes que casi son tan reales por la computadora. Sí, amigo y hermano, cada película invierten casi hasta $1,000 millones en algunas películas. Estamos hablando que el diablo, para perder a los jóvenes, ha invertido todo lo que tiene en su basket. Y después de 2 horas de los jóvenes ver y escuchar y estar sensualizados por las imágenes y por los sonidos, les preguntan, salen casi hasta temblando, ¿verdad? ¿Y qué te pareció la película? That was so good, that was so good. Y después viene la mamá y le dice, mijo, viene el Pastor Rivera, vente, vamos para que escuches. Y vienen los jóvenes, mira la pantallota que encuentro. Y mira, wow, las bancas, ¿verdad? Bien comoditas. Sí, por supuesto, el diablo tiene mucho que ofrecerte para perderte. Y no es, obviamente para los jóvenes se les hace aburrido. Y aparte que los tenemos a veces a los jóvenes solamente para tenerlos sentados.
Yo creo firmemente en que la iglesia tiene que tener una participación activa en la vida de los jóvenes en la iglesia. Que los jóvenes tienen que estar participando, que tienen que estar predicando. Allá en las iglesias que nosotros tenemos, nos gusta tener diaconitos y diaconitas. Niños pequeños que ya vienen con traje a la iglesia, que vienen a recoger ellos los diezmos y las ofrendas. Si los jóvenes y los niños no se sienten parte activa de la iglesia, los vamos a perder. Porque lo que la iglesia no les ofrece, allá afuera el diablo sí tiene mucho para ofrecerles. Y finalmente, cuando los padres queremos hacer algo por nuestros hijos, nos damos cuenta que ya su corazón está secuestrado. Y que el diablo les ofreció y que vendieron su salvación por un plato de lentejas. Por esa razón, quiero decirles una cosa, aun si tu hijo ya está en esa condición, hay una forma que puede transformar su corazón. Llévalo a la naturaleza. Mándale un año de misionero. Eso es algo que yo estoy bien contento con mis hijas. Que me las llevo a predicar la palabra de Dios. Me las llevo a que ellos vean la experiencia del servicio, de llevar la semilla de la salvación. Me recuerdo que en Nicaragua cuando prediqué se nos fue la luz en el gimnasio que estábamos predicando. Y de repente estábamos todos preocupados, que no había luz, que la pantalla y todo eso. Y mi hija nos vio bien preocupados. Y tenía ya 10 añitos y se me acerca en el púlpito y me dice, papi, si no te prenden la computadora y no hay proyector, si quieres yo predico. Me le quedé viendo, ¿en serio? Yo lo pensé que lo estaba diciendo como un juego. Pero le digo, mija, pero si tú no has estudiado. Dice, papi, yo me sé todos tus sermones. Y ya lo he escuchado. ¿Sabes? En tenerlos metidos en la obra de Dios quiere decir que los estás dando en un sentido de pertenencia, de misión y de obra. Así que hay opciones, queridos papás, hay opciones. Y que Dios les dé a ustedes esa sabiduría de crear programas de tal manera que sus jóvenes se involucren en esta obra maravillosa que Dios les ha dado. El periódico, las publicaciones, la radio, la televisión. Los jóvenes son la herramienta del futuro para la iglesia de Dios. Y los grandes jóvenes que el diablo está utilizando ya no son jóvenes. El que hizo Facebook es un joven, el que hizo Google es un joven, el que hizo YouTube es un joven. Los más grandes hackers a nivel mundial son adolescentes y son jóvenes. Algunos dicen, que los jóvenes son tan inmaduros. No te creas, son los millonarios de hoy en día. Y el potencial es grande. Y si la iglesia no cree en los jóvenes, el diablo sí cree en los jóvenes. Y si la iglesia, Dios le da sabiduría para usar esta fuerza tan grande, como dice Elena de White, para la gloria de Dios, cuán pronto se predicaría, como dice la cita, el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. Así es que les quiero decir, oremos por nuestros jóvenes, oremos por la obra de Dios, oremos por los ministerios y que de esta manera pues adelantemos todos juntos con los talentos que Dios nos dio para la venida de Cristo Jesús. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a hacer una palabra de oración y vamos a comenzar para predicar la palabra de Dios en la continuación de nuestro tema que presentamos el día de ayer con el ecumenismo. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias por el privilegio de estar aquí en tu casa, por esta linda invitación que nos han hecho para compartir con nuestros hermanos en la fe la palabra de Dios. Quiero pedir, Padre, que tu Espíritu nos hable, me escondo detrás de ti, para que pueda ser a la ley y al testimonio la palabra de vida y el pan que necesita tu pueblo el día de hoy. Danos de tu bendición para que al final de este día la gente ni se acuerde de mi nombre, pero que sí se pueda acordar del mensaje directo de Cristo para sus corazones. Tu bendición la pedimos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Mientras se hace la conexión de la computadora con el proyector, para los que no pudieron venir el día de ayer, los que no pudieron acompañarnos, la presentación de este momento es la continuación que tuvimos el día de ayer en el tema que dimos los maestros del error. Hablamos un poquito acerca de los jesuitas, quiénes son ellos, cómo fueron establecidos, la razón histórica por la cual nacieron como organización en el año 1540, como el fenómeno de la contrarreforma católica. Claro, a ellos se les llamó los reformadores y entonces viene la Iglesia Católica con la contrarreforma contra los protestantes y esa contrarreforma tenía que ver con el nacimiento de la orden de los jesuitas. Ayer estudiamos que había 3 cosas que hizo la Iglesia en 1540 en el Concilio de Trento para contraatacar el fenómeno y la obra de los jesuitas. Creo que ahí ya la va a agarrar. Ahí está, ya la agarró. Muchas gracias. No les digo que los jóvenes son buenos en estas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando uno se hace todo bolas como adulto, vienen los jóvenes y rápido lo arreglan. Son muy buenos. Así que los jesuitas fueron una de las órdenes creadas por la Iglesia Católica para contraatacar la reforma protestante. La otra cuestión fue el asunto de la Santa Inquisición, que fue una de las maquinarias más sanguinarias de la Iglesia, pero no le funcionó.
Y la razón que no funcionó es porque el que ama a Cristo, la muerte es ganancia. Así que morían por Cristo, pero estaba reservada la corona de la vida para ellos. Y la otra cosa era la creación del índice. La creación del índice es la añadidura de libros a la Biblia. Si Apocalipsis decía que el que le añadiera, Dios le añadía las plagas, no les importó. Metieron más de 7 libros a la Biblia, desde Baruch, desde Tobías, desde Sabiduría, Eclesiástico, Daniel 13, Daniel 14, y libros que literalmente apoyaban tradiciones de la iglesia. Por ejemplo, la Biblia no enseña del bautismo infantil. Algunos de esos libros hacen menciones directas a eso. Rezos por los muertos, limosnas para ganar la salvación. Y la lista sigue, que no están en los libros del canon bíblico, pero fueron añadidos en el Concilio de Trento en el año 1540. Pero la orden más destructiva, según el Espíritu de Profecía, contra los protestantes no iba a ser la Santa Inquisición, no iba a ser la creación del índice en la añadidura de los libros a la Biblia, iba a ser los jesuitas. De hecho, ellos son mencionados en Conflicto de los Siglos como los campeones del papado. Y todo lo que hizo el movimiento protestante lo habría de destruir esta orden, la orden de los jesuitas. Por esa razón, quiero comenzar el día de hoy contando una historia bíblica. La historia bíblica tiene que ver con uno de los países que tenía odio en contra del pueblo de Dios y que lo quería desaparecer de la faz de la tierra. La Biblia dice que en el corazón del rey estableció un plan secreto, sin que nadie lo supiera, para por sorpresa atacar al pueblo de Dios y destruirlo. Nadie conocía el plan. Había nacido en la mente del rey, pero la idea era tomar al pueblo de Dios por sorpresa en una emboscada para que cuando el pueblo se quisiera preparar iba a ser demasiado tarde. El elemento sorpresa había de ser su arma más grande. Y eso sucedió, empezaron a rodear la ciudad, los ejércitos enemigos empezaron a rodear a Israel para ser atacados. Y cuando ellos están listos para dar el ataque final al pueblo de Israel, algo interesante sucedió según la Biblia. Los judíos salieron armados hasta los dientes para contraatacar a los enemigos, con escudos, con lanzas, con espadas, y pelearon contra los enemigos que los querían destruir. Lo interesante del asunto es que los enemigos los iban a agarrar por sorpresa, pero los que fueron sorprendidos fueron los enemigos, porque el pueblo de Israel estaba preparado para el ataque. Por más que hicieron los enemigos, finalmente los judíos contraatacaron y salieron huyendo. Cuando las noticias llegaron al rey, el rey estaba enfurecido. Lo primero que se le vino a la mente: tengo un traidor entre mi ejército que le dio la noticia al rey de Israel. De hecho, la Biblia lo menciona así. Dice la palabra del Señor: y el corazón del rey de Siria fue turbado de esto, y llamando a su siervo le dijo: no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel. Y uno de los siervos le dijo: no, Señor, todos ustedes son fieles, pero el profeta Eliseo que está en Israel, él declara todo lo que tú tienes en tu mente y en tu cabeza. Israel tenía un arma secreto en contra de sus enemigos. Y el arma secreta se llamaba el espíritu de profecía. Profetas. Los profetas siempre han jugado un papel importante dentro del pueblo de Dios porque revelan lo que viene. Por eso son profetas. Y el diablo ha sido muy astuto en crear sus planes para destruir al pueblo de Dios de forma muy secreta. Hay un montón de grupos secretos, desde los Illuminati, desde los masones, desde los templarios, desde caballeros de Colón, Opus Dei, jesuitas, que de una forma muy oculta han tratado de hacer planes para destruir al pueblo de Dios. Pero lo interesante del asunto es que a través de sus profetas, Dios revela a la iglesia por dónde viene el ataque. Por esa razón el diablo odia el espíritu de profecía. Lo odia porque revela de una forma tan clara y tan sencilla lo que viene. El diablo lo hace secreto, lo hace oculto, y entonces vienen los profetas y dicen: esto es lo que viene, pueblo de Dios, prepárate. De hecho, hay una profecía que aparece en la Biblia que fue revelada al profeta Juan de los eventos finales que pronto van a tomar lugar en este mundo. Apocalipsis 13, 16 y 17 lo explica así: y ella, hablando de la bestia, hace que todos, son palabras completas, todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Es literal la marca? No, por supuesto que no. Nosotros entendemos que el Apocalipsis es un libro muy, muy simbólico. Por ejemplo, la numerología bíblica, Dios usa números. Es muy interesante cómo Dios usa la numerología para revelar sus misterios. El número 1 en la Biblia representa unidad. La palabra uno en hebreo se dice echad, que de ahí viene la Shema judía, la unicidad de Dios. Dios es uno. Oye Israel,
Adonai Elohim, Adonai Echad. Dios es uno, o sea, son tres en uno. Y cuando la Biblia habla de uno, habla de unidad. 3 representa Padre, Hijo, Espíritu Santo. 4 representa la totalidad de la obra de Dios. El 6 representa al hombre. Dios creó al hombre en el sexto día y la marca de la bestia es 666, un triple 6. El 7 representa totalidad, pero representa perfección también. Dios en ciclos de 7 completa cosas. Por ejemplo, 7 vueltas a las murallas de Jericó por 7 días y en el séptimo día 7 vueltas y cayeron las murallas. ¿Qué completó Dios al darle las vueltas a las murallas? Juicio. Cada vuelta que le daban era, viene el juicio, viene el juicio. Terminó la última vuelta, se completó la amonestación y vino entonces el juicio retributivo de Dios. Ahora el 6 representa el hombre. ¿Qué representa en la Biblia la mano? Representa obra. Todo lo que te viene a la mano, hazlo según tus fuerzas. Representa acción. ¿Y qué representa la frente? Decisión. Hay gente que va a recibir la marca de la gente voluntariamente y va a haber gente que a la fuerza va a recibir la marca en su mano derecha. Lo van a obligar, en otras palabras. ¿Qué pasa si alguien no recibe esta marca? Más adelante el texto dice que nadie pueda comprar ni vender. Por eso es importante entender que bajo el nuevo orden mundial, que va a ser el tema que damos después de la comida, que viene en el nuevo orden mundial, los que vivan en las ciudades se las van a ver muy difícil. Muy difícil. Va a ser, de hecho, imposible tú poder vivir en las ciudades. Eso sí, si te pones la marca de la bestia, no vas a batallar. Porque si vas a comprar y vas a poder vender, pero hay un precio muy alto que vas a pagar con Dios. ¿Por qué razón? Porque si tú no recibes la marca de la bestia, tienes que depender de Dios. Su pan y sus aguas habrán de ser seguros, sí, dependes de Dios, pero vas a recibir la ira de la bestia y de su imagen y del dragón. Pero si tú recibes la marca y tienes comida y tienes bebida, recibirás la ira de Dios. La pregunta es, ¿cuál ira quieres tú recibir? Al final vas a recibir una, ¿no? O la ira de Dios o la ira de los hombres. Yo prefiero la ira de los hombres a la ira de Dios. Hay de aquel que reciba la ira de Dios. Pero en este caso, el mundo quedará dividido en 2 secciones. Los que tengan la marca de la bestia y el sello de Dios, y el que no tenga el sello de Dios, no tenga la marca de la bestia, no podrá comprar ni vender. Apocalipsis 13 dice que los que no reciban la marca van a ser también muertos. Eso es lo que dice, ese es el plan del diablo. Si el diablo nos pudiera desaparecer, él sería feliz. Sería feliz. A mí, si él pudiera agarrarnos con su mano y desbaratarnos, él sería el demonio más feliz de este mundo. La pregunta es, ¿por qué no lo hace? Y la respuesta es maravillosa, porque Dios no se lo permite. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. La única razón por la que estamos aquí, amigo y hermano, es porque Dios nos protege. Pero si la mano de Dios se retirara, amigo y hermano, ni tus hijos ni yo la contábamos. El diablo ya nos hubiera hecho pedazos. Pero el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protege. Ahora, ¿cómo le va a hacer el diablo para lograr esto de matar? Bueno, se van a unir 3 poderes. Uno es el poder que se llama la bestia, otro es el poder que se llama el falso profeta y otro es el dragón. Se van a unir los 3 poderes. Y estos 3 poderes, el diablo va a confragar un plan para poder hacer un pacto universal en contra de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Nadie puede negar que en los últimos años la Iglesia Católica ha cambiado su imagen a nivel mundial, dramáticamente. Hoy en día no existe figura más popular a nivel mundial que la figura del Papa Francisco en el Vaticano. No la hay. Tú dirás, no, el que es popular es Donald Trump. Sí, pero de una forma negativa, no de una forma positiva. Estoy hablando que de una forma positiva el Papa Francisco ha llegado a ser la figura más amada en cuestión de pocos años. Lo que Ratzinger no hizo en todo su ministerio, el Papa Francisco lo ha logrado. Ha tenido una mega metamorfosis a nivel político y a nivel religioso. Y donde quiera que él va, él es literalmente amado por las masas y por millones. Aún religiones que no querían saber nada de la Iglesia Católica, hoy en día son bastante abiertas al posicionamiento de la Iglesia Católica por la figura del Papa Francisco. La Biblia dice, y adoraron al dragón que había dado potestad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar contra ella? La respuesta es nadie. El poder que la bestia va a tener en el tiempo del fin va a ser gigantesco. Ni este sermón ni cualquier ministerio va a quitar el poder que la bestia va a recibir en el tiempo del fin, porque Dios se lo va a conceder. Van a tener un poder tan gigantesco y ¿quién podrá lidiar contra el poder de la bestia?
Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le dio potencia de 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, y blasfemar su nombre, y tabernáculo, y los que moran en él. Dios le va a permitir, va a ser la obra de la bestia. Contra el pueblo de Dios habrá de tener un ataque, según Apocalipsis 13:7. Le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. No lo va a lograr. No voy a hablar mucho acerca de esto, pero por supuesto, Elena de White habla del concepto de los mártires en el tiempo del fin. Antes del cierre de la gracia va a haber mártires. Una vez que la gracia se cierre, ya no hay mártires, ya no hay razón para que derramen su sangre, pero en ese periodo de tiempo Dios va a permitir que pueda vencer a los santos. Y le dio potencia sobre toda tribu, pueblo, lengua. Ahí está el 4. Recuerda, el 4 es algo universal. Y aquí aparece el 4 diciendo tribu, 1, pueblo, lengua y gente, número 4. Quiere decir que su poder va a ser imperado sobre todas las naciones de la tierra. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde el principio. Y entonces dice el texto, si alguno tiene oído, oiga, oiga. Hay gente hoy en día que dice, es que estamos en una confusión porque hay como 5,000 iglesias. No, tengo que decir que no hay 5,000 iglesias. Solamente hay 2. Desde el mismo principio del tiempo siempre han existido solo 2 grupos. En el cielo solo había 2 grupos, ¿verdad? Los fieles a Dios, los que se rebelaron en contra de Dios. En la tierra siempre han existido solamente 2 bandos. Los que son los de la derecha, los que son de la izquierda, los que son trigo o los que son cizaña, los que se salvan, los que se pierden, las ovejas, los cabritos, los que tienen sello de Dios, el que tiene la marca de la bestia. Solamente hay 2 grupos, el que está en la iglesia verdadera o el que está en la iglesia falsa. Tú perteneces a uno de los 2 grupos. O estás en la iglesia verdadera o estás en la iglesia falsa, pero solamente existen 2 grupos. Y en el tiempo del fin solamente existirán 2 grupos, que reciba el sello de Dios o el que reciba la marca de la bestia. Ahora tengo que decirte, para que quede bien claro, Dios jamás a la iglesia, a ninguna iglesia le dio el poder de salvación. Las iglesias no salvan a nadie. Y la razón es porque la iglesia misma tiene que ser salva. El nombre de Salvador es Cristo Jesús. Quiere decir que tú puedes estar muy bien conectado a la iglesia, pero recuerda, la iglesia nos salva. Hay gente que va a estar muy bien con la iglesia, pero va a estar mal con Dios. En otras palabras, si tú pertenecer a una iglesia te salva, pues dime a cuál para hacerme miembro. Está re fácil, ¿no? Si solamente tener una membresía en una iglesia te da entrada al reino de los cielos, está fácil salvarse. No, la salvación no consiste en tu comunión con una iglesia. Tu salvación consiste en tu comunión con tu Creador Cristo Jesús. ¿Cómo estás con Él? ¿Cómo está tu conexión con Dios? ¿Cómo está tu fidelidad con Dios? No con la iglesia, con Dios. El que transforma a las personas no es la iglesia. El que transforma los corazones es Cristo Jesús. Por eso tú puedes ir a la iglesia 20 años y eso no te hace cristiano. Es como decir, pero pastor, yo voy por 20 años a la zapatería. ¿Cuándo me hago zapato? Pues nunca. Porque ir a la zapatería nunca te va a hacer zapato. Y el hecho de venir a la iglesia, eso no te hace cristiano. Ser cristiano es mucho más que venir un día a la iglesia. Ser cristiano es todos los días, en tu trabajo, cuando te levantas, cuando te acuestas. ¿Cómo está esa comunión que tú tienes con Dios? ¿Tus pies están establecidos en la santa palabra de Dios, a la ley y al testimonio? ¿O estás basado en las tradiciones de este mundo? ¿Por qué menciono esto? Porque hay un movimiento bien fuerte que está pretendiendo unir a todas las iglesias con Dios en una sola cosa. La palabra griega es ekumenoi, que significa ecumenismo. Y la idea está basada en San Juan 17:17, que todos sean una sola cosa. Que supuestamente es la oración de Cristo, ¿verdad? Que la iglesia de Dios se una. Ahora, quien está promoviendo el concepto del ecumenismo es nada más y nada menos que la iglesia católica. Interesantemente, hay gente hoy en día que piensa que el concepto ecuménico es un concepto evangélico. Tengo que decir que es un grave error. El concepto del ecumenismo es una idea originada en el corazón de la Iglesia Católica y tiene un objetivo bien clarito. Ahorita te voy a hablar acerca de ese objetivo. San Juan capítulo 17 y el versículo 17 dice: santifícalos en tu palabra es la verdad. El pegamento que Dios va a utilizar para unir a su iglesia es el pegamento de la santa palabra de Dios. Lo que nos une es la palabra de Dios. No se trata de lo que opinan los mormones, lo que opinan los metodistas, que es muy respetable lo que ellos opinan. Pero su opinión no es la palabra final, no es la autoridad final. Ninguna palabra de ningún concilio, de ninguna conferencia o de ninguna organización está encima del escrito, está de la palabra de Dios. El hombre vive de lo que dice Dios.
¿Cuál es la palabra final de Dios? Era el punto de Martín Lutero. Cuando Martín Lutero era llevado ante los concilios del Vaticano de decir, tú eres un revoltoso que estás dividiendo la iglesia, ¿qué autoridad tienes? ¿Acaso tú sabes más que los papas? ¿Acaso sabes más que, no sé, que San Francisco de Asís? ¿Sabes más que Tomás de Aquino? ¿O sabes más que el gran erudito Erasmo que impera ahorita en la iglesia en sus conocimientos teológicos? Tú eres un simple monje agustino. ¿Quién te crees que tú eres? ¿Cuál es tu autoridad? ¿Y saben qué decía Martín Lutero? Dice, pues yo tengo una autoridad más grande que Erasmo, más grande que Tomás de Aquino y más grande que todos los papas juntos. ¿Y cuál es tu autoridad? La autoridad de San Pablo, la autoridad de San Pedro y la autoridad del mismo Cristo Jesús dada en su santa palabra. Por esa razón Lutero venció en su premisa de la reforma porque su autoridad estuvo en la palabra de Dios. Si Lutero se baja de la Biblia, lo hubieran hecho pedazos. Amén. Porque el diablo sabe manejar y torcer la palabra del Señor para su conveniencia, pero como Lutero no se bajó del escrito está de la palabra de Dios, que es una espada poderosa, en vez de que le hicieran daño a él logró romper tradiciones y romper ideas basado en la palabra de Dios. Ahora, la Biblia es muy clara en decir que el hecho de yo tener una Biblia del brazo no me hace cristiano. San Mateo capítulo 7, estudiamos el día de ayer, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay una gran diferencia entre yo decir que soy cristiano y realmente actuar y obrar como cristiano. Ese a veces es parte de los problemas que tenemos en los hogares. Que a veces en la iglesia tenemos la Biblia debajo del brazo, pero cuando llegamos a la casa, la familia nos conoce como somos. Por eso los hijos a veces ya no quieren venir a la iglesia, porque dicen, ay, pues allá son muy entregados a Dios, pero llegando a la casa, ay, ya son otra cosa. Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la vida práctica. La Biblia no se lleva debajo del brazo, se lleva en el corazón. Y aquí es donde Dios nos transforma. Ahora, Jesús dice que hay un grupo de gente que le dice Señor, pero no hace la voluntad de su Padre. Lucas 6:46, Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? Precisamente en el grupo de los primeros cristianos que vivieron y recibieron la palabra de Dios, y esa palabra los llevó al circo romano. ¿Cuántos se murieron, El capítulo 2 de Conflicto de los Siglos habla de los mártires. Cientos y miles murieron por una verdad que recibieron que era más grande que ellos mismos. Quiero decirte, nadie muere por una verdad que no está convencido y convertido. Nadie da su vida, se acobarda inmediatamente si solamente la verdad era teoría y no transformó tu corazón. Ellos habían dado su vida porque esta verdad los cambió de corazón. Circo romano, los leones. Déjame decirte que no era fácil dar la vida por Cristo. Y ellos habían reconocido que la verdad era más grande que su propia vida. Porque estaban convencidos de esa verdad. Ningún cambio en el mundo ha venido si la persona que instigó ese cambio no está convencido de la verdad que está predicando. Sea Mahatma Gandhi o sea quien tú quieras, tienen que estar convertidos y convencidos al mensaje que tienen. Ellos morían porque esa verdad estaba incrustada en sus corazones. Y la verdad era importante. ¿Por qué menciono esto? Porque hoy en día ya la verdad parece ser que no es tan importante. Parece ser que hoy en día lo que importa es el amor, que nos amemos, que nos querramos, que nos agarremos de la mano, como dando la impresión que el hecho de amarnos y agarrarnos de la mano es un indicio de estar unidos los unos con los otros y unidos con Dios. Por lo menos esa es la idea que manda el ecumenismo. La idea del ecumenismo es cumplir la oración de Cristo, no basado en la verdad, como murieron millones de personas según la palabra de Dios, sino basado en puntos comunes de doctrina. Por ejemplo, a ver qué compartimos todos juntos. ¿Tú crees en Dios? Sí, pues yo también creo. Así que mira, creemos lo mismo. ¿Tú crees en la Biblia? Sí, pues yo también creemos lo mismo. ¿Tú crees en la muerte de Cristo? Sí, pues yo también. Así es que creemos en lo mismo. ¿Tú crees en el amor? Sí, yo también creo en el amor. Entonces concentrémonos en lo que nos une y no en lo que nos divide. Eso es la idea del ecumenismo. Pero ¿qué tal de ciertas verdades que son controversiales? ¿O acaso nos vamos a unir con los testigos de Jehová que no creen que Cristo es Dios y que fue creado y que el Espíritu Santo es una fuerza activa? ¿O acaso nos vamos a unir con los mormones que dicen que Dios tiene cuerpo y vive en un planeta que se llama Colá? Y que en ese país Dios tiene miles de esposas y que Dios tiene relaciones con ellas y que cada hijo que nace es un espíritu que viene a nacer en los cuerpos del ser humano. Y que si el espíritu que sale es un espíritu raro y medio feo, nace en los cuerpos de los negritos y el espíritu es bueno, nace en los cuerpos de los blancos. ¿Caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo?
Obviamente hay doctrinas que son importantes y no me puedo unir con personas que no están basados en el escrito está de la palabra de Dios. Ahora viene finalmente un papa que habría de revolucionar la Iglesia Católica. Claro, me tengo que saltar un montón de periodos históricos por efectos del tiempo, pero que el Espíritu nos ha ido a ir cuadrando las cosas que vamos mencionando. El Papa Juan XXIII hizo el primer concilio revolucionario en la Iglesia Católica, que este concilio fue un concilio para buscar el acercamiento de la Iglesia Católica con los protestantes. Martín Lutero, en 1540, finalmente dividió la Iglesia y el concilio de Trento condenó a los protestantes como herejes y dignos de muerte. Finalmente, cientos de años después, 1960 y tanto, el Papa Juan XXIII hace el primer concilio ecuménico para darle oportunidad a observadores protestantes de asistir a una reunión católica mundial. Bueno, eso nunca había sucedido porque los protestantes que iban al Vaticano usualmente eran para ser torturados y muertos. Pero en este caso ahora van como observadores del Concilio Vaticano II, dirigido por el Papa Juan XXIII. Él tenía un moto que decía: voy a abrir las ventanas de la iglesia. Para los que están adentro, vean hacia afuera, y los que están afuera, vean hacia adentro, dando la impresión que él buscaba jalar a los evangélicos otra vez de vuelta a la Iglesia Católica. Antes les llamaban herejes y la Santa Inquisición se encargaba de ellos. Pero Juan XXIII viene con un concepto bien revolucionario, porque el título de hereje se lo quita. Es la primera vez que el Vaticano cambia las palabras y en vez de decir herejes o Santa Inquisición, es la primera vez que Juan XXIII propone un título revolucionario a los herejes. Y la idea era que ya no les iba a llamar herejes, sino que les iba a llamar hermanos separados, dando la idea que, según él, el evangelio de los protestantes era un evangelio verdadero, que es algo revolucionario, porque antes los mataron porque decían que eran herejes, que habían pisoteado la gracia de Dios y la verdad, pero ahora resulta ser que el evangelio de Dios también salva. De hecho, la palabra Unitatis Redintegratio, que fue la encíclica que hizo Juan XXIII, decía, está en español, la puedes bajar de los archivos del Vaticano, decía que aún en confesiones no católicas la gracia de Dios los podía tocar. Claro, la Iglesia Católica recibe los aguaceros de la gracia. Los protestantes, pues chispitas, pero pues por lo menos les toca algo, ¿no? Y que en esas chispas de agua, de gracia que reciben, Dios opera y los salva también. Pero que si ellos quieren recibir la plenitud de la lluvia de la gracia de Dios, pues tiene que ser en el canal que Dios estableció, que es la Iglesia Católica. Pero entonces, quien dio el primer paso de apertura es la Iglesia Católica. De hecho, los que dieron los bosquejos para los diálogos con los protestantes fueron casi la mayoría jesuitas. La gran mayoría fueron jesuitas. Y de hecho, el Papa Juan XXIII invitó a la crema innata de los eruditos de la iglesia para hacer estos panfletos para acercarse al mundo protestante. Uno de ellos era nada más y nada menos que el famoso Hans Kahn. Hans Kahn, jesuita, fue uno de los invitados del Papa Juan XXIII para editar los acuerdos de ecumenismo con los evangélicos y protestantes en el Concilio Vaticano II. Después, Hans Kahn, que era como un tipo de pensador controversial en la Iglesia Católica, escribe un libro que se llamaba The Catholic Church. Tú lo puedes bajar del internet o lo puedes comprar. Te animo a que lo compres para que revises. Muy interesante el libro que él escribe. Y él en la página 192 escribe haciendo como un análisis de Concilio Vaticano II, qué es lo que sucedió con Juan XXIII. Es muy significativo lo que dice el jesuita Hans Kahn. Y él dice así: llegó a ser bien clarito, obviamente para él, porque es un erudito, sí era bien clarito. O sea, es como diciendo, los protestantes ni lo oyeron. O sea, ellos como que ni supieron para dónde iba la pedrada. Pero era bien clarito, aún para los admiradores, que la real intención de este Papa, Juan XXIII, bueno, si había una real intención, la pregunta es qué intención le dejó saber a los protestantes en el Concilio Vaticano II. Que la real intención de este Papa había sido desde el principio, a pesar de sus acertaciones verbales, que su palabra, ¿han escuchado de reevangelización católica? Eso ya tiene mucho tiempo. Están preparando a los católicos para recibir a los protestantes. Ya los están preparando. O sea, les están quitando la barrera de, no, tranquilo, somos hermanos. O sea, no, son herejes. No, ya. Juan XXIII dice que son hermanos separados. O sea, ya no seamos tan ácidos en contra. Los están
preparando. Eso se llama reevangelización católica. Y de hecho, esa idea de que el católico no lea su Biblia, ahora sí ya están leyendo la Biblia. De hecho, tengo que decir que hoy en día, tristemente, hay católicos que leen más la Biblia que evangélicos. Porque hoy en día el fenómeno que está pasando en las iglesias evangélicas es bien rara. Porque eso se llenan las iglesias pero al tope, ¿verdad? Y los tienen ahí bailando por 1 hora y media y moviendo el tambo y sacudiéndose de un lado para otro. Y después de eso les predican un sermón con un solo versículo y los tienen riendo todo el tiempo. Y hay una ignorancia de la palabra de Dios entre los evangélicos y protestantes. Por eso, cuando ellos conocen el mensaje de la verdad presente, dicen, wow, eso sí es que mensaje. ¿Por qué razón? Porque se levantan un montón de predicadores que vas a ser rico, que vas a ser misionario, que eres un campeón, que puedes volar. Y les lavan el cerebro a la gente. Que usted es un campeón y usted es un campeón. Y la gente sale diciendo, sí, soy un campeón. Y de la palabra de Dios hay una ignorancia. Bien se cumplió lo que dice Oseas, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y la iglesia católica esperó para este momento. Que la iglesia evangélica bajara la guardia en el conocimiento de la Biblia para meterles el plan del ecumenismo. Por eso reevangelización católica es preparar al católico para recibir otra vez a los protestantes que se fueron. Y su palabra, ecumenismo, recuerda, ecumenismo no es evangélico. El concepto ecuménico es católico, creado por la iglesia católica. Su palabra ecumenismo, bajo la superficie, significaba un retorno ¿a dónde? A la iglesia católica. Eso él dijo, está bien clarito. Bien, abrió la puerta para que entren los herejes. Y lo hizo muy bien. Pero ¿sabes lo interesante? Que los protestantes que ya conocían la historia de la Santa Inquisición, que ya conocían la historia que mataron a millones. Lee la historia de San Bartolomé, la historia de las ejecuciones de la Santa Inquisición, que hasta los católicos le tenían miedo a la Santa Inquisición, que la iglesia no cambió su posición teológica, porque la iglesia católica sigue predicando lo mismo, la cuestión de la misa, la cuestión de la hostia, la cuestión del perdón de los pecados, la iglesia católica no cambió. Quien ha cambiado han sido los protestantes, los evangélicos. Y de hecho, después del Concilio Vaticano II, se abrió una oficina en el Vaticano de diálogos ecuménicos. Eso antes del Concilio Vaticano II no existía. Después del Concilio Vaticano II hay una oficina en la cual líderes católicos, especialmente cardenales, habrían de tener diálogos amistosos con líderes protestantes. ¿Para qué? Pues para dialogar. A veces la falta de entendimiento tiene que ver con falta de diálogo. Eso platiquemos. A ver, ¿qué crees tú? ¿Qué creo yo? ¿Y de qué manera podemos como acercarnos los unos a los otros? Ahora, la Iglesia Católica es la que hace la invitación a los líderes protestantes para tener diálogos ecuménicos. Ahora, si tú fueras jesuita y si tú tienes la intención de regresar a los protestantes, a la Iglesia Católica, ¿cuál sería la primera iglesia que tú tendrías el diálogo ecuménico? O sea, son un montón de iglesias, pero ¿cuál sería la primera y por qué razón invitarías a esa iglesia para tener un diálogo ecuménico? Bueno, los primeros que se fueron. ¿Y quién fue la primera iglesia que se le salió a la Iglesia Católica? La iglesia luterana, con Martín Lutero. De ahí vinieron el montón de iglesias que conocemos hoy en día. Primero la Iglesia Católica tiene los diálogos ecuménicos con la iglesia luterana. ¿Cuál fue el resultado de más de 60 años de diálogo ecuménico? Bueno, las fotos hablan más que las palabras. Esta es la Biblioteca del Vaticano. Ahí está el Papa Ratzinger con su delegación de cardenales. Este que tú puedes ver acá es un cardenal católico. Y este que tú ves aquí es el presidente mundial de la iglesia luterana. Mundial, es la cabeza mundial de los luteranos y está nada más y nada menos que en la Biblioteca del Vaticano. Ahora, yo no soy luterano, pero está medio raro eso. Y yo no soy luterano, pero se me hace muy raro. ¿Qué tiene que hacer el presidente mundial? Y tú dirás, ¿y por qué tiene que ver de raro? Ay, ¿cómo te lo explico? Es como, por ejemplo, que Dios no lo quiera, ¿verdad? Que hay un asesino que no sé, mató a un familiar tuyo, que mató a tu hijo. Y después el asesino te invita a cenar a su casa y tú vas a cenar con él. O sea, ya olvidó el presidente luterano los millones que fueron torturados y muertos en la Santa Inquisición de parte de la Iglesia Católica. Pero después de los diálogos ecuménicos, ellos van. Y de hecho, no solamente van, se dan regalos. El presidente le da la confesión de Lutero al Papa Ratzinger. Aquí está el lugar donde lo puedes sacar, tradicioncatólica.wordpress.com. Y ahí le entrega la fotografía con regalos
Son amigos ahora, y no solamente los luteranos van a la iglesia católica, los católicos van a iglesias luteranas. Por ejemplo, aquí aparece el Papa Ratzinger, sacado en la revista Life, que es una revista católica, yendo a una iglesia luterana sentada con un reverendo luterano. A los luteranos no les dicen sacerdotes, les dicen reverendos. Y aquí está el reverendo. Los católicos, por ejemplo, tienen como un cuadrito aquí que los identifica como sacerdotes católicos, y los reverendos tienen como un moñito en forma de V inversa. Y eso es lo que los diferencia con los católicos. Entonces, aquí está el reverendo en su iglesia, y aquí está el Papa Ratzinger en una iglesia luterana. ¿Y saben lo que me da más ácido de esta foto? Que en la parte de atrás está la Biblia. Puro adorno. ¿Para qué quieren la Biblia si la Biblia la están haciendo a un lado? Están ignorando la palabra de Dios, pero se están uniendo en puntos comunes de doctrina, y por 60 años han tenido diálogos ecuménicos. La pregunta es, ¿dónde terminaron esos diálogos entre católicos y luteranos? La página mundial de la iglesia luterana, que aquí está la página, The Lutheran World Federation, que es como la conferencia general de la iglesia adventista, en su página, en la pestaña teología, y de hecho tienen una pestaña de ecumenismo. O sea, el luterano está metido pero hasta el cuello en el concepto ecuménico, y miren lo que dice ahí: seguimiento a los diálogos ecuménicos. Recuerda, son 60 años que vienen hablando. Obviamente, después de 60 años ha habido un resultado. ¿Y cuál es el resultado? Recuerda la página luterana. Juntos con el Vaticano. Solamente esa expresión es un cumplimiento profético. Solamente esa expresión. ¿Sabes que siempre usamos muy desgastada esta frase, verdad? Que si Lutero resucitara y leyera esta página, le da el paro cardíaco. O vuelve a clavar las 95 tesis otra vez en la puerta ahora, pero de la iglesia luterana, ya no de la iglesia católica, diciendo que hicieron. En otras palabras, es como que Lutero dice: entonces, ¿para qué murieron millones de personas si al final son amigos? O sea, ¿de qué sirvió la reforma protestante? ¿De qué sirvió los millones que dieron su vida por la verdad que Dios nos reveló? No, juntos con el Vaticano están preparando material litúrgico que puede ser usado por católicos y luteranos. ¿Sabes qué es el material litúrgico, verdad? El orden del culto en la iglesia. ¿Y cuál es el orden del culto? Pongan atención a esto. Es la imposición de la hostia y el sacrificio de la misa. Porque el culto y la liturgia católica tiene que ver con dar la hostia. Y tú sabes que los luteranos todavía siguen dando el concepto de la hostia. Ahora la pregunta es, ¿un reverendo luterano le puede dar la hostia a un católico? ¿Y un sacerdote católico le puede dar la hostia a un luterano? La respuesta es, todavía no. Porque todavía están separados, pero ya están preparando materiales litúrgicos que pueden ser usados por católicos y luteranos. Y la pedrada va más allá, porque no solamente católico y luterano, con los anglicanos, que es la iglesia más grande de Inglaterra, todo el país se separó de la iglesia católica, hizo la iglesia anglicana, están reflexionando en formas de juntos conmemorar la reforma protestante. Están preparando materiales para los miembros de las iglesias, para la Federación Mundial Luterana, en su comité, para la reconciliación aún con menonitas en acción. Y están envueltos en planificar otras formas de actividades ecuménicas, como cuáles: cultos juntos con otras iglesias. Y tienen décadas de años que están teniendo cultos y misas, anglicanos, luteranos, menonitas y católicos juntos, en una sola iglesia. De hecho, la iglesia luterana preparó un panfleto, ustedes lo pueden bajar del internet, está completamente gratis, se llama Del conflicto a la comunión. Luteranos y católicos, conmemoración común de la reforma, ¿en qué año? 2017. Este es el año clave. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón este es el año clave? Porque ¿cuándo fue que Martín Lutero comenzó la reforma protestante? Cuando clavó las 95 tesis. ¿En qué año clavó las 95 tesis? 1517. ¿Cuándo se cumplen los 500 años? Este año. Este año. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué está buscando la Iglesia Católica? Te lo digo muy sencillo. Esta es la razón por la cual Francisco ha viajado por todos lados. Porque el tiempo se les acaba. ¿Qué es lo que van a querer declarar en el 2017, en octubre 31? Que lo que un hombre hizo hace 500 años de separar al cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que ellos dicen? Entonces, no, ellos ya no piensan igual. Sí, ellos piensan igual. Por ejemplo, en esta página, Catholic Family News, es una página bien católica,
Ponen ahí la explicación de las trompetas del Apocalipsis, especialmente la quinta trompeta. ¿Recuerdas que cae una piedra del cielo y se abre el abismo y salen langostas? ¿Saben cómo la Iglesia Católica aplica la quinta trompeta en la piedra que abrió el abismo y que salieron las langostas? Mira lo que ellos dicen. El padre Hermann Bernhard Kramer, en su libro del destino, explica: Lutero realmente abrió el pozo del abismo en contra de la Iglesia Católica y del infierno. O sea, que la piedra que rompió y golpeó fue Lutero, y que las langostas que salieron fueron los protestantes que salieron de la Iglesia Católica. Esa siempre fue la posición de la Iglesia Católica contra los luteranos y contra Martín Lutero. Entonces, lo que ellos dicen, lo que hizo un hombre hace 500 años de herir el cuerpo de Cristo, de separar a los hermanos los unos de los otros, de romper la iglesia que Cristo pidió su unidad, pues 500 años después la revuelta terminó. Los protestantes ya no van a protestar porque ahora todos somos una familia, somos una sola cosa. ¿Y saben lo que va a significar? Que los líderes más grandes de las iglesias protestantes estén agarrados de la mano y diciendo: señores y señoras, se acabó. Somos uno otra vez en Cristo Jesús. El cuerpo de Cristo no es más herido porque ahora pertenecemos a la misma familia de Dios. Comenzaron con los luteranos y después siguieron con los anglicanos. ¿Cuál fue el proceso con los anglicanos? Me lo tengo que saltar. Obviamente no puedo explicar todos los detalles, está en la serie de los jesuitas. Pero el resultado final es que el arzobispo de la iglesia anglicana terminó besándole la mano al Papa Juan Pablo II. Claro, no soy anglicano, pero yo veo esa foto y digo: wow, ¿qué pensarán los anglicanos? Que también en Inglaterra, que murieron millones a manos de la Santa Inquisición, de ver esa fotografía. De hecho, en el periódico El Telégrafo católico dice: los anglicanos podrían recibir la comunión católica romana. Ahora, te lo voy a decir ya de pura entrada. Si tú dices: no, el ecumenismo no tiene nada de malo, es muy bonito y el amor de... No, lo que va a terminar es de que todos reciban la comunión católica. ¿Qué significa eso? Que todos los protestantes volverán a recibir la misa y la hostia. ¿O tú qué creías? ¿Que los que iban a cambiar iban a ser los católicos? Amigo y hermano, los que van a cambiar son los protestantes. El orden de la comunión litúrgica es el que van a tener los católicos. Es la religión más grande. Cayeron los anglicanos, cayeron los metodistas, cayeron los luteranos, y la pregunta es: ¿y qué de los bautistas, pentecostales y reformados? Ellos también están metidos en la cuestión del ecumenismo. Y aquí es donde voy a empezar a explicar que ha pasado una metamorfosis muy extraña, si podemos usar esa palabra, extraña, en el comportamiento de los protestantes hacia los católicos. Si tú lees las publicaciones en los días de Elena de White acerca de los evangélicos y protestantes contra católicos, no se podían ver ni en pintura. Hay publicaciones que se atacaban, pero terrible. Por ejemplo, en una publicación decía, de parte de los luteranos hacia los católicos: una bofetada en la boca sucia y apestosa de los católicos. Y una publicación muy fea. Y después, en una publicación católica, un golpe en la barriga de los luteranos que no sirven para nada. Y se atacaban bien feo. O sea, no se podían ver ni en pintura, pero resulta ser que en los últimos años ha habido un cambio muy interesante de parte de los evangélicos hacia la comunidad católica. Por ejemplo, Robert Schuller, que es uno de los líderes más grandes a nivel de todo Estados Unidos, tiene una catedral en California que se llama la Catedral de Cristal. Cada vez que yo voy a México paso por ahí, preciosa, parece un castillo. Bonita, bonita, de puro vidrio la hizo, es una catedral preciosísima. Resulta ser que en 1987 vino el Papa Juan Pablo II y dio una misa en Los Ángeles, en un estadio. Pero cuando el Papa está dando una misa a Roberto Schuller, que es un protestante, líder de protestantes, ¿sabes qué se le va ocurriendo hacer ese domingo en su iglesia de la Catedral de Cristal? Pues resulta ser que en las megapantallas que tiene en su iglesia, transmitió la misa del Papa Juan Pablo II en su iglesia protestante. Que uno dice: ¿cómo va a ser la misa? Ahora, yo no tengo problema si él quiere participar de la misa y de la hostia, pero que no se llame protestante. A mí si le gusta, pues que se convierta al catolicismo, pero en el nombre del protestantismo presenta eso delante de su iglesia. Y lo peor del asunto es que cuando termina el Papa la misa, se para delante de todo el mundo y mira lo que les dice: It is time for Protestants to go to the shepherd. Ahora, no malentiendas, no está hablando del pastor de la Biblia, Jehová es mi pastor. Cuando dice llegó la hora de regresar al pastor, ¿de qué pastor está hablando? Del Papa Juan Pablo II, y decirle
¿qué tenemos que hacer para ir de vuelta a casa? Obviamente yo preguntaría, ¿o este es protestante o este es jesuita? O sea, porque él está llevando no solamente a su iglesia, sino a todos los ministerios asociados con él al Papa de Roma. ¿Qué le gusta a él del Papa de Roma? Mira lo que él dijo en su libro Amor al Prójimo, página 17. Me encontré inmediatamente atraído al Papa, Juan Pablo II. ¿Por qué será? Porque basa sus doctrinas en la palabra de Dios, porque vive a la ley y al testimonio. ¿Qué es lo que le gustó del Papa? Bueno, dice ahí, porque sus sermones llamaron la atención a la necesidad de reconocer la dignidad del ser humano como hijo de Dios. Ya, se lo ganó. Con eso, la Biblia, doctrinas, las verdades, palabra de Dios, nada que ver. Solamente le gustó que le gusta que pelea la dignidad del ser humano. Resulta ser que Schuller es amigo íntimo de nada más y nada menos que de Billy Graham. Billy Graham es como el papa de los protestantes, ¿no? Es un mega evangelista que llena estadios por todos lados y son amigos muy íntimos. Un día él le hizo una pregunta a Billy Graham, que estaban en una conversación vía teléfono, videoteléfono, y entonces le hace una pregunta de cuál es el futuro del movimiento protestante en base al ecumenismo. Y mira lo que le dice. Si podemos subir el sonido, por favor. Escúchenlo y ahorita se los traduzco. ¿Cuál es el futuro del cristianismo? I think everybody that loves Christ or knows Christ, whether they're conscious of it or not, they're members of the body of Christ. And that's what God is doing today. He's calling people out of the world for His name, whether they come from the Muslim world or the Buddhist world or the Christian world or the non... Es rarísimo lo que está diciendo. Dice, el cuerpo de Cristo lo conforman los miembros de todas las iglesias cristianas. Pues si somos uno, entonces ¿para qué siguen con sus nombres de testigos mormones? ¿O acaso un testigo cree lo mismo que los demás cristianos? ¿O un mormón cree lo mismo que los demás? Obviamente no, por eso cada quien tiene su propia iglesia. Pero él dice, no, el cuerpo de Cristo viene de todas las iglesias. El que ha aceptado a Cristo ya es parte de la familia de Dios. Y aún aquellos que no forman parte de la comunidad cristiana también son parte del cuerpo de Cristo. Como dijo, aún hasta los musulmanes, los budistas, los shintoístas, los taoístas, también ellos son parte del cuerpo de Cristo. Y dice, aunque conscientemente creas en Cristo o no, eres parte del cuerpo de Cristo. Eso no está en la Biblia, pero eso sí está en el ecumenismo. Y esa es la idea del ecumenismo. Haz un lado doctrina, haz un lado las paredes, haz un lado todo lo que te evite unirte al supuesto cuerpo místico de Cristo y eres parte del pueblo de Dios. Interesantemente, Billy Graham es ecuménico. Es 100% ecuménico. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que Billy Graham predicó un sermón en contra de la iglesia católica? Amén, es evangelista, ¿no? Conoce la palabra de Dios. Conoce el escrito está de la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que predicó de lo que hace la iglesia católica de perdonar los pecados tomando el lugar de Dios? ¿O qué tal de las imágenes? ¿Cuándo fue la última vez que predicó acerca del primero y el segundo mandamiento que la iglesia está pisoteando de adorar imágenes? La respuesta es nunca. Y la respuesta es porque Billy Graham es amigo de la iglesia católica. Desde su tiempo de juventud, Billy Graham siempre trabajó en armonía con los altos líderes de la iglesia católica, al punto que fue conmemorado por la iglesia católica con reconocimientos de parte de la iglesia. De hecho, él era desde su juventud amigo íntimo del Papa Juan Pablo II, y cuando ya los dos se hicieron viejitos, todavía seguían siendo amigos. Y esta es una fotografía en el Vaticano. Una vez le hicieron la pregunta a Billy Graham, ¿qué piensa usted del Papa de Roma? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, depende a quién le preguntes, porque si esa pregunta se lo hubieran hecho a Lutero, Lutero va a tener una buena respuesta. Si se lo hubieran hecho a Tyndale, qué tremenda, o a Juan Hus, que lo quemaron vivo, ¿verdad? ¿Qué piensa usted del Papa de Roma? Su respuesta hubiera sido clara. Pero Billy Graham, su respuesta fue, ¿y el Papa es casi un evangelista? Interesante. Te fijas, la iglesia católica no es la que ha cambiado. Quienes están cambiando son los protestantes. ¿Y qué hablamos acerca de este otro? Que es una mega estrella. Tiene una iglesia de 30,000 personas. Compraron el estadio en cash. En efectivo. Lo compraron 30,000 personas. Tiene programas de televisión por todo Estados Unidos. Radio, vende libros, pero como pan caliente. Joel Osteen. Es tan conocido que un día Larry King le hizo una entrevista en su programa de Larry King. Y mira la pregunta que le va a hacer acerca de los judíos. Fíjate. La pregunta es muy simple. Una preguntita.
Claro, Joel Osteen es ecuménico. Él no predica doctrina, no predica nada, no ataca el pecado, por eso es muy popular. Bueno, resulta ser que le dice, oye, ¿y si un judío no acepta a Cristo y lo rechaza, se salva o se pierde? ¿Cuál sería la respuesta? Fíjate, ahora está a nivel nacional que lo están entrevistando, ¿sí? Tiene que ser cuidadoso en la respuesta que va a dar. Y como este hombre es un lobo en la cuestión de entrevistas, la pregunta es bien directa, ¿no? Entonces la papa caliente la tiene Joel Osteen. Entonces dice, bueno, un judío que rechaza a Cristo y que no acepta a Cristo, ¿se salva o se pierde? La respuesta podría ser muy sencilla, ¿no? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por ¿quién? Por mí. Él simplemente puede citar la Biblia, ¿verdad? Bueno, esto es lo que dice la Biblia. Pero mira la respuesta de él. Only way to the Father is through him. That's not really a message of condemnation, but of truth. Yeah, I would agree with her. I believe that. So then That's a what Jew is not going to hell. No, You can't. well, no, here's my thing, Larry, is I can't judge somebody's heart, you know. I don't know. Only God can look at somebody's heart. And so, I don't know. To me, it's not my business to say, you know, this one is or this one isn't. I'm just saying, here's what the Bible teaches, and I want to put my faith in, you know, in Christ. And I think it's wrong when we go around saying, you know, you're not going, because it's not exactly my way. I'm not going to be the God. You believe your way. I believe my way. I believe my way with all my heart. But For someone who doesn't share it, well, is wrong, isn't it? yeah. Well, I don't know if I look at it like that. I would present my way, but I'm just going to let God be the judge of that. ¿Te fijas qué significativo lo que le está diciendo? Él no quiere citar la Biblia, porque no se quiere meter en problemas, porque inmediatamente lo van a etiquetar antijudío, antisemita. Tú sabes cómo se las arreglan ellos para destruir la reputación de una persona. Entonces él dice, es que tengo que ser cuidadoso porque solo Dios conoce él. Pues obviamente Dios lo conoce el corazón, pero Dios también ya habló por su palabra. Escrito está. ¿Es popular la palabra de Dios? Por supuesto que no, porque es una espada de dos filos y a veces mucho de lo que la Biblia dice es medio complicado y controversial y no va de acuerdo a veces a la cultura popular. Pero él tiene que tomar una posición, o la palabra de Dios o quedar bien con todo el mundo. Y dice, bueno, yo, ¿quién soy para conocer el corazón de las personas? Cuando fui misionero con mi papá, pues había gente que no era cristiana, pero pues tenía un buen corazón y yo pienso que Dios los aceptaba. Phoenix, Arizona, hello. Hello, Larry. You're the best. And thank you, Entonces, Joe, una mujer for le your llama por positive teléfono. messages Escucha lo que in le dice your la book. mujer. I'm wondering, though, why you sidestepped Larry's earlier question about how we get to heaven. The Bible clearly tells us that Jesus is the way, the truth, and the light, and the only way to the Father is through him. That's not really a message of condemnation, but of truth. Yeah, I would agree with her. I believe So that. then That's a what. Jew is not going to hell. No, You can't. well, no, here's my thing, Larry, is I can't judge somebody's heart. You know, I don't know. Only God can look at somebody. ¿Ves cómo él mismo se pone en control? Porque no se atreve a citar la palabra de Dios. ¿Cómo es eso? Es ecumenismo. Es simple ecumenismo. Haz a un lado las doctrinas controversiales y concéntrate en el amor, el amor y el amor. Y la doctrina ya no es tan necesaria. Por eso la intención es hacer a un lado la doctrina y concentrarte solamente en lo que nos une, en el amor. Pero ¿no es interesante que mejor una mujer que ni es una mega estrella le tenga que llamar por teléfono y decirle, oye, pero que tú no has leído la Biblia? Que no sabe que la Biblia dice que solo es a través de Cristo que podemos llegar al reino de los cielos. O sea, casi diciéndole, no seas cobarde, cita la Biblia, porque... ¿Y sabes qué dice un texto bíblico? Que a lo mejor él no se lo sabe. El que me niega delante de los hombres, que dice Cristo, yo también lo negaré delante de mi Padre. ¿Y sabes qué cuentas le va a dar él a Dios? Que públicamente a nivel de millones de personas negó a Cristo como el único camino hacia el reino de los cielos. Otro mega líder ecuménico, pero este a nivel hispano, es nada más y nada menos que Marcus Witt. O sea, él es extremadamente conocido. Y de hecho, en la misma iglesia de Joel Osteen, él por muchos años fue el pastor hispano. O sea, mientras Joel Osteen era para los americanos, él fue para los hispanos. Eso se llenaba, ¿verdad? Cantaban, les predicaba y todo eso. Un día lo invitaron a Argentina a una reunión ecuménica. Dio concierto, lo estuvo bailando y moviendo el tambo por 2 horas. Y después de eso, finalmente le hacen una entrevista. Y miren la entrevista que le van a hacer. Pongan atención. Muy significativa. Que ya conocemos cuál es el resultado. Dicen que la definición de un loco es alguien que busca una respuesta distinta a una misma acción.
tendríamos que llamarnos locos muchos de nosotros porque hemos seguido buscando una respuesta distinta, siguiendo las mismas acciones. Y creo que la Mira el año, hace 10 años. convocación de hoy es un camino nuevo, Habla del ecumenismo. Camino nuevo, peligroso, por supuesto. difícil, pero que potencialmente nos puede llevar a una nueva historia, y hay que escribirla usted y yo. Honro a mis padres, honro a mis abuelos, soy cuarta generación predicador por lado de mí. Cuarta generación Madre. predicador. Honro lo que Dios ha hecho a través de ellos, pero es un nuevo día y necesitamos buscar un nuevo camino. Yo me uní a esta invitación porque quiero investigar este camino. Quiero caminar por esta vereda diferente porque ya conozco la otra. Ya conoce el otro camino. Que ¿No le Dios gustó, nos dé creo? la sabiduría, la gracia para poder tener el acercamiento que yo sé que está en el corazón de Dios. Por eso estoy aquí. Wow. Ahora está con el sacerdote católico a un lado, porque es un evento católico evangélico y él es el que cantó y todo eso. Predicador de cuarta generación, ¿conoce la Biblia o no? Pues supone que, pues sí, ¿no? Cuarta generación, se ha de saber la Biblia de arriba para abajo. Pero resulta ser que dice, yo ya conozco el otro camino, pero quiero probar este. ¿Cuál es el nuevo camino que quiere probar? Ecumenismo. Porque según él, la verdad y doctrinas divide al pueblo de Dios. Y el ecumenismo no se basa en la verdad, sino el amor y el cariño del uno hacia el otro. Ahora él dice, quiero probar este camino, este nuevo camino, a ver qué pasa. Lo que no cuenta él es que hay un católico ahí presente, que le va a hacer una pregunta muy complicada. Pero la pregunta no se la va a hacer a Marcos Witt, se la va a hacer al sacerdote Canta la Mesa. Y esa pregunta es muy significativa. Mira lo que el católico le va a decir. Bueno, y la pregunta para Canta la Mesa Sacerdote, es ¿cuál es su opinión al respecto? Porque si Juan Pablo II El hizo Papa. un énfasis tan importante en llegar a Jesús a través de María, y también hizo un llamado a la evangelización en el mundo entero a través del Cristo Eucarístico, La hostia. creo que los evangélicos que se están sumando a este nuevo camino, yo nunca supe que había un nuevo camino, pero bueno, como dice Marcos Witt, entonces creo que nos tiene que interesar saber cómo es este nuevo camino y cuál es su opinión, ¿no? qué clarito está, ¿no? Más claro no puede estar. Mira lo que hace 2 puntos el católico. Dice, bueno, ok, ¿qué opina usted? Porque a nosotros Juan Pablo II nos enseñó que el medio para llegar a Dios es a través de María. ¿Qué le está diciendo? No sé si entienden lo que le está diciendo. Entonces ahora los protestantes también van a adorar a María como nosotros. Fíjate, ni saben en la que se están metiendo los protestantes. O sea, ni tienen la más mínima idea en lo que se está... ¿tú crees que la Iglesia Católica va a cambiar esa doctrina? La idea es que el protestante ahora también va a ser adorador de María. Y aparte también nos enseñó el llegar a Dios a través de la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? O sea, lo que le está diciendo, los protestantes también van a tomarla y es ahí donde va a terminar todo. Los protestantes regresarán otra vez a recibir la hostia de parte de los sacerdotes católicos. Adorar a María y recibir la hostia. Y entonces dice, ¿cómo será este camino? Y después dice, bueno, yo no sabía que había otro camino, ¿verdad? Pero, porque para el católico, ¿cuál es el único camino? La Iglesia Católica. ¿Cuál es el nuevo camino que van a caminar los protestantes? Regresar otra vez a los pies de Roma. Y ni cuenta se dan de eso. Es como dijo Hans Kahn, que el ecumenismo es un retorno a la Iglesia Católica. Y mira lo que el sacerdote le contesta. Sí. Bien, yo estoy de acuerdo con el hermano Marco. No quiere entrar en controversia. Por el momento tenemos que enfatizar lo que nos une. Y María, lo se sabe de nuestra historia, es algo que ha sido un factor de división.
Y pienso que nosotros los católicos somos responsables del hecho que los protestantes han rechazado a María, han tenido tan dificultad frente a María, porque hemos exagerado muchas veces. Hemos usado a María como algo a echar a la cara de los hermanos protestantes. Y ahora tenemos la obligación de ayudarnos, nuestros hermanos. Wow. ¿De ayudarlos a qué? A aceptar otra vez a María. Es increíble. Mira, hay un dicho que dice, no hay peor ciego que quiere ver. Es súper claro hacia dónde va a llegar. Por eso los líderes máximos son los que están empujando al concepto del ecumenismo. Ahora, la pregunta es, si Marcos Witt es predicador de cuarta generación, conocido por todos lados, y si tiene influencia, no te voy a decir que no. La pregunta es, él no puede ver esto. Usted no puede ver hacia dónde va la trampa, que la trampa del oso la tienen puesta y que está metiendo el pie y se lo van a cortar, que no se da cuenta de eso. Si es predicador de cuarta generación, bueno, pues vamos a ver cuánto conoce de la Biblia. Es más, Guillermo, si quieres nomás abre aquí la cosa esa y ¡pum! Yo caigo para abajo. Chao. Maldonado. Me guiará Reunión para líderes. por sendas de justicia. Me guiará. Todos digan guiará. Usted se da cuenta que el liderazgo es guiar a la gente. Es estar adelante de la gente. Es ir delante de la gente, mostrándoles el camino, diciéndoles, es por acá, señoras. Y como dijo el apóstol, síganme los buenos. Cash Luna. No. Resulta ser que el Chapulín Colorado es apóstol también, ¿eh? Ahora, estos son los más grandes líderes de los evangélicos. Si así están sus líderes, no te sorprendan cómo están las iglesias evangélicas. O sea, no sé. Y son los líderes. Mira, los jesuitas han sido muy astutos, ¿eh? No están agarrando al miembro que se sienta en la iglesia, están agarrando a los líderes, a los grandes. Y si ellos tienen esa cuestión de ser, abominables en el púlpito, de poder decir que aún el Chapulín Colorado era un apóstol, ¿cómo están sus iglesias? De hecho, más adelante lo va a reconocer apóstol, a tono de burla. Pero pudo haber sido. No fue, pero sigue todavía siendo blasfemo. Síganme los buenos. Y le aplauden todavía. Perdón. Todavía le aplauden. Así es como se empiezan las herejías, ¿verdad? Diciendo que el Chapulín Colorado era apóstol. ¿Qué es eso, Dios mío? Yo tengo un programa de televisión de la predicación que yo doy cada domingo en la congregación, y el lema de nuestra congregación es: descubre el campeón que hay en ti. Y todos los domingos, cada domingo estoy ahí. Descubre el campeón, y usted es un campeón. Y después de terminar una reunión, y nuestras reuniones duran 1 hora y media, al final de esa hora y media, ellos han escuchado de que son campeones como 20 veces, mínimo. Y que les digan: usted puede, échele ganas. ¿Quién le dijo que usted no puede? No se achicopale, mijo. No se raje, Jalisco. Que, por cierto, esa es la nueva tendencia en el mundo evangélico. Se llaman los predicadores de la prosperidad. ¿Han escuchado eso? Maldonado, Cash Luna, todos esos, lo único que te enseñan es un campeón. Tú eres un campeón, tú eres un campeón. Y dice, le repiten y les lavan el... ¿Salen con la Biblia? No, salen diciendo soy un campeón. Pero por cierto, la Biblia no dice que eres un campeón. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que desde la cabeza hasta los pies somos. Por cierto, si hay un campeón, pero su nombre es Cristo Jesús. Que hay bueno, nosotros no hay. Pero la idea de los predicadores es enfatizar en ti, no en Dios. Y el desconocimiento de la Biblia y de Cristo Jesús ha llevado a un estado. Si la iglesia adventista está en la Odisea, imagínate cómo están las iglesias evangélicas. Están en una situación de un desconocimiento terrible de la palabra de Dios. Y estos son los líderes que los están educando en la iglesia. ¿Y qué de Romero? Tengo un video, ni lo voy a pasar, pero simplemente en la entrevista que le hicieron es que hay un nuevo día en la iglesia cristiana y que lo que ha dividido a las iglesias son las doctrinas.
Llegó la hora de hacer un lado las doctrinas y basarnos en el amor, porque las doctrinas ya no son importantes en esta nueva generación. Es ecumenismo. Haz un lado la Biblia, pisotea la Biblia, amémonos los unos. La pregunta es, ¿amémonos en base en qué? Porque si tú haces un lado de la Biblia, entonces ya no es la palabra de Dios la regla final para la iglesia. Ahora es la palabra de ¿quién? Del que dirige. Ya sabemos quién es el que va a dirigir. Y el mundo entero va a aborrecer la palabra de Dios para seguir la palabra de hombres. Por cierto, si para él ya la Biblia no es importante, no te sorprendas la forma como él cree en su estilo de vida cristiana. Por ejemplo, para él, la Navidad y el Halloween están bien, aún la celebración del Halloween. Por ejemplo, en un artículo que hizo en Monterrey, un video filmado en la iglesia Vástago Epicentro Monterrey, donde aparece Jesús Adrián Romero instando a celebrar el Halloween, ha provocado una avalancha de críticas en contra del cantante en las redes sociales, porque él llama conspiradores a los cristianos que se oponen a esta fiesta pagana, porque en vez de unirse a ella se oponen a distribuir folletos evangelísticos. Romero explica que cuando el cristianismo llegó al norte de Europa se encontraron las personas que celebraban esta fiesta pagana y que decidieron redimir esta fecha pasando la fiesta del Día de Santos al 31 de octubre, y según el cantante el Halloween significa todos los santos o la noche de los santos, no víspera de los muertos o brujas. Con esto los cristianos de esos tiempos lo que quieren era quitar la superstición de los demonios, es decir, cristianizar la fiesta pagana del Halloween. Y dice que él con su esposa, ellos se visten de demonios y de brujas y todo, y salen a, imagínate, primero se tira un concierto de alabanza a Cristo, pero después dice celebrar la noche de Satanás, that's okay. O sea, solo para que veas cuán torcido está el concepto bíblico en la mente de estos que llevan a miles y a miles. Por cierto, él también celebra la Navidad porque dice que cuando él ve a Santo Claus, ve a Cristo. Porque Cristo da regalos y Santo Claus, imagínate hasta dónde han llegado. Dante Gebel, un argentino que era un rockero, después se convirtió y está en la Catedral de Cristal, que es el predicador de la Catedral de Cristal. Le hicieron una entrevista de qué pensaba él del Papa Francisco, porque es argentino, él y el Papa Francisco también. Gracias, pastor. Bienvenidos, hermano y pastor, y gracias por venir esta mañana. Traduce el inglés. Thank you, Pastor. Bueno, mi primera pregunta, necesito preguntar. My first question is that I have to ask. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre el nuevo Papa? What are your thoughts concerning the new Ahora, Pope? es protestante él, De Argentina, ¿verdad? Protestante, supuestamente. Yeah. Él es muy conocido He's very well known en Argentina. in Argentina. Su trabajo como sacerdote. His job as a priest. Y muchas veces él ha hecho muchos trabajos por la juventud. And many times he did lots of things for the youth. Y por los pobres también. For the poor. Siempre nos sorprendimos los argentinos. The Argentinians were very surprised cuando nos enteramos que el Papa when we found out era that the argentino. Pope was Argentinian. Y lo más sorprendente What was most surprising es que dicen que era humilde. he's very humble. Porque dicen que los argentinos no son humildes. Because they say that Argentinians aren't humble. Pero fue increíble. But it was incredible. Y son esas cosas que suceden en la historia. These are the things that happen in history. Que por la cercanía, that because when you're so close, uno no puede dar una lectura todavía. You still really can't give a lecture about it. Pero sé que hay algo de Dios en todo esto. Qué interesante, hay algo de Dios en todo esto. ¿Qué es? I don't know what it is. Pero sé que hay una lectura espiritual. Pero es que no conoce la Biblia, uno se hace la pregunta, ¿no? ¿Sabes cuál es? Yo pienso, en mi opinión, el trabajo más maravilloso en esta tierra es el trabajo de pastor. Me decían mi profesor en el colegio, dicen, no hay trabajo más maravilloso que te paguen por hacer lo más maravilloso que te gusta, que es leer la Biblia. Y es verdad, el pastor, por eso tenemos tiempo para leer la Biblia. Ese es nuestro trabajo, para poder llevar al pueblo al escrito está de la palabra del Señor. Si alguien tiene que conocer la Biblia es el pastor, que ese es su trabajo. Se supone que él tiene que conocer la Biblia, conocer la palabra de Dios. Y dice, pues yo no sé todavía porque no puedo dar una lectura. Un segundito, que tú no has leído los mandamientos, que no sabes que el pecado de la idolatría es igual que el pecado de la hechicería y que de los idólatras no van a ir al reino de los cielos. O necesita tener un doctorado para entender ese versículo. O sea, no puede dar una lectura cuando millones de católicos son educados todos los días a ser idólatras y adorar santos y adorar aún a la Virgen María. Necesita una lectura todavía para decir el escrito está de la palabra de Dios. O no conoce la Biblia o qué es lo que sucede. Bueno, hablando acerca de si conoce la Biblia o no, escuchen un pequeño sermoncito que él dio ahí en su iglesia, la Catedral de Cristal.
Para que tengan una idea hasta qué Que a lo punto mejor ellos la elige conocen porque la Biblia. La prostituta y la gracia de Dios se parecen mucho. Hablando de la ramera del Apocalipsis. A ambas no le importan con quién Dice se que la meten. gracia y la prostituta del Apocalipsis A son ninguna iguales. de las dos les importa tu pasado. Ni a la prostituta, ni a la gracia de Dios. Si vas con una ramera no le importará tu apariencia. Si vas con la gracia de Dios tampoco le importa tu apariencia. Si vas con una prostituta no importa cuál sea tu higiene, si eres limpio o sucio. Adivinen. Si van a buscar la gracia de Dios, tampoco le importa y te hace preguntas acerca de tu pasado, ni siquiera de tu presente, y tampoco le importa tu higiene espiritual. No le importa. Una lo hace con cualquiera, la otra también. Una cobra y lo hace por dinero, la prostituta. La otra es gratis y lo hace por amor, porque la gracia de Dios es por amor y dice, te la quiero dar porque se me antoja, porque quiero. Ya, le dejamos ahí. Comparar la ramera del Apocalipsis con la gracia de Dios ya es demasiado. O sea, ya es una blasfemia. Es una blasfemia. Pero ¿sabes lo interesante del asunto? Que esos son los líderes de los evangélicos. Ahora, tú, no sé si tienes una idea de cuán importante es el mensaje de la verdad presente que Dios le dio a la iglesia adventista. Hay una razón por qué Dios nos dio este mensaje. Porque el pueblo evangélico cayó. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No saben mejor ellos. Es como que no saben la diferencia entre la derecha y la izquierda. Y son los más, y puedo seguir con más y más líderes. Por ejemplo, Rick Warren, que dicen que va a ser el próximo que va a seguir de Billy Graham. Resulta ser que él escribió el libro Una vida con propósito, vendió millones. Después Una iglesia con propósito, vendió millones. Le hicieron una entrevista y le preguntaron, ¿en quién tú te basaste para escribir ese libro? ¿Y a quién hubieras dicho, cuál es tu inspiración para escribir un libro Una vida con propósito? Pues no sé, Cristo, me imagino, ¿no? El Padre, pero dice, fue nada más y nada menos que el Papa Francisco. Porque ver a Francisco es ver a Cristo Jesús. Y es protestante, ¿eh? Algo raro ha pasado en los líderes más grandes protestantes. La cadena TBN más grande de televisión en Estados Unidos viajaron al Vaticano para darle, están los líderes, una medalla al Papa Juan Pablo II. Ya, Benny Hinn, ¿recuerdas el que se viste de blanco y tira y el Espíritu Santo? Para el que conozca, el que no sepa quién es Benny Hinn, te pongo un pequeño video acerca de él para que tengas una idea. Pide el poder de Dios, se viste de blanco, pureza como Cristo Jesús, dice, el Señor te va a usar. Dice, ¿quieres que te use Dios? Levanta las manos. Úsalo, Señor. Ni lo tocó, ni lo tumbó. Mira, miles y miles. Hay un poder que se mueve en esos lugares. Dice al coro, ¿quieren esta unción del Espíritu Santo? Junten las manos. Mira, cientos en el coro. Claro, dice que es el Espíritu Santo. Él está lleno del Espíritu Santo, supuestamente. Lo que le pasó al muchacho también te va a pasar a ti, le dice al coro. Levante las manos al cielo. Toca este coro, Señor. Toque. ¿Viste lo que le pasó al coro? Ahora, las gradas que están del lado derecho e izquierdo, toda la sección, junten las manos. Todas las gradas. Toda la sección. Del lado izquierdo y derecho. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Quieren la unción del Espíritu? Padre, toca a la gente, Señor. En las gradas, tócalo, Señor. ¿Y se viste eso? Esa onda de poder que iba pasando.
Stretch your hands towards this camera, all of you. Come on. Dice, ahora venga, mejor le paso porque ahora es para lo que están viendo en la televisión. Hay un poder que se mueve. Él dice que es el Espíritu Santo. Dice que está tan lleno del Espíritu Santo que el Espíritu Santo lo usa para hacer lo que está haciendo. Cuando murió el Papa Juan Pablo II, CNN mandó a su reportero especial al Vaticano para dar la noticia de la muerte y la misa de Juan Pablo II. ¿A quién creen que mandaron? A Benny Hinn. Y dice que él estuvo tan conmocionado de la muerte de un hombre santo que hasta fue movido hasta las lágrimas. Y participó de la misa. ¿Qué la Biblia no dice caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y que también nos dice la Biblia qué comunión tiene la luz. Ahora, si él está lleno del Espíritu Santo, él es la luz. ¿Qué comunión tiene la luz con las? A menos que los dos sean luz, o a menos que los dos sean tinieblas. ¿Y qué de Kenneth Copeland? Que es uno de los casos más recientes. Resulta ser que él tenía un amigo que era anglicano. Y Tony Palmer viajó a Argentina porque nadie lo quería patrocinar y finalmente fue y lo ayudó Kenneth Copeland. Cuando va para Argentina, él conoce en su ministerio a un cardenal católico, nada más y nada menos que Mario Bergoglio. Resulta ser que se hicieron amigos, convivieron y resulta ser de que Kenneth Copeland invita a Tony Palmer a regresar a Estados Unidos para participar de una reunión de cientos de líderes evangélicos, porque él dirige a mi cantidad de pastores evangélicos. Pero resulta ser de que Tony Palmer conoció a Ratzinger y Ratzinger le toca el tiempo cuando Benedicto pues renuncia a su cargo y le dice el Bergoglio, ¿sabes qué, Tony? Tengo que ir al Vaticano porque vamos a elegir nuevo papa. Ay, te encargo tus oraciones. Sí, ¿cómo no? Vamos a orar. Pero lo que no sabía a Bergoglio es que él iba a ser Francisco I. Y finalmente el Papa lo invita a Tony al Vaticano. Dice, vente al Vaticano. Dice, no, ¿cómo voy a ver? Sí, vente al Vaticano. Y Tony va al Vaticano y se reúne con el Papa, ahora Francisco, que es su santidad. Dice, no, si somos amigos. A ver, cuéntame, ¿qué andas haciendo ahora? No, pues me invitaron a predicar allá en una reunión de cientos de pastores líderes de Estados Unidos. Y entonces el Papa le dice, no me digas, pues me lo saludas. Y él está contando el testimonio. Dice, me los saludas, les manda saludos desde acá, desde el Vaticano, les mandas mis oraciones y mis saludos. Entonces Tony Palmer le dice al Papa, dice, pues mejor salúdelos usted. Y agarra rápido el iPhone y lo empieza a grabar. Y entonces el Papa le manda un mensaje, claro, no te voy a pasar todo esto porque dura bastante. Le manda el mensaje a los evangélicos y en medio de la presentación de Tony Palmer se prende la pantalla y sale el Papa hablándole a los líderes evangélicos. Y les dice un mensaje muy bonito diciendo de la historia de José y sus hermanos. Dice, miren, yo les hablo con alegría porque les puedo hablar, pero también con tristeza porque tengo que hablarles por pantalla. Dice, ¿cuándo va a ser el día que ya nos veamos cara a cara? Dice, ¿cuándo va a ser el día que ya nos reunamos y que ya seamos una sola cosa como Cristo lo dijo? ¿Cuándo será que como la historia de José, que hubo una reconciliación entre hermanos? La pregunta es, sí hubo una reconciliación, ¿no es verdad? Pero ¿quién tuvo que reconciliarse? ¿José con sus hermanos o sus hermanos con José? La pregunta es, ¿quién tiene que volver? ¿Los católicos a los protestantes o los protestantes a los católicos? La respuesta es muy simple. Ellos no van a regresar. Ellos más bien están esperando que nosotros regresemos. Después dice, oren por mí. Y finalmente, cuando termina, se levanta todo el mundo. Kenneth Copeland se levanta y le dice, Tony, agarra tu teléfono, grábame. Y le manda un saludo a él y le dice, ¿sabes qué? ¿Quieres que oremos? Pues vamos a orar por ti, pero como Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Y les entra el don de lenguas y empiezan a orar en lenguas por el Papa Francisco, por el Espíritu Santo. Esto fue tan significativo que grandes líderes adventistas tuvieron que predicar acerca de esto, como por ejemplo Doug Batchelor predicó un sermón en donde dijo, ¿saben qué, hermanos? Esto ya va demasiado avanzado. Estamos viendo el cumplimiento de la profecía delante de nosotros. Walter Bate, el que está en Sudáfrica, también tuvo que decir, ¿saben qué, señores? La profecía se está cumpliendo aceleradamente delante de nosotros. El mismo Stephen Bohr tuvo que levantarse y decir, ¿saben qué, señor? Esto ya es demasiado serio. Estamos llegando al cumplimiento profético y pronto veremos el poder de la bestia. Finalmente el Papa le dice a Kenneth Copeland, pues bueno, gracias por la oración. ¿Te animas a venir al Vaticano a visitarme?
Y el otro, ni tardo ni perezoso, hizo su delegación, fue al Vaticano, se sentó con Tony Palmer, se sentó con el Papa, se sentó con su delegación, se sacaron fotos ecuménicas, y después le dice, ¿quieres orar por mí? Y Kenneth Copeland le pone la mano y hacen oración frente a frente y sacan la foto, unidos en la diversidad. Por supuesto, la Iglesia Católica está feliz de la vida. Feliz de la vida, porque lo que pensaron que podía tomar cientos de años, en un muy corto periodo de tiempo lo han logrado. Ya empezaron conversiones masivas. El predicador más influyente de Europa se acaba de convertir, y no se convirtió a la Iglesia Adventista, se convirtió a la Iglesia Católica, y ahí sale despidiéndose de la congregación, en donde dice, encontré una nueva senda con Dios, y es en las filas de la Iglesia Católica. Capaz que nunca salió de la Iglesia Católica. Capaz que lo mandaron a hacer su trabajo ahora para jalar a los adeptos a la Iglesia Católica. Lo puedes encontrar en la página de Clinics, y después en YouTube el doctor Peter Krebs cuenta su conversión al catolicismo del protestantismo, pero allá no predica en la iglesia protestante, predica en una iglesia católica. Está empezando a haber un éxodo de las iglesias, aún testigos de Jehová, mormones y de tantas iglesias, a su conversión al catolicismo. El ecumenismo les funcionó bien. En una ocasión el Papa iba pasando por una comunidad de una iglesia protestante, lo invitan a subirse al púlpito. Cuando él va subiéndose al púlpito, estos son evangélicos, no son católicos, cientos y cientos de cientos aplaudiéndole al Papa, y pastores de todo el mundo están queriendo viajar al Vaticano para reunirse con el Papa. Pastores evangélicos se reúnen con el Papa Francisco. El ecumenismo nadie lo va a parar. Este sermón no lo para. Este sermón no lo va a parar ya. Yo pienso que los únicos que tenían el poder de retrasar el concepto ecuménico era la Iglesia Adventista, si se unía toda. Fue lo único que pudo haber retrasado la fuerza y la rapidez de cómo avanzó el movimiento ecuménico a nivel mundial. Pero hoy en día nada lo puede parar, ya es demasiado grande. Noticias católicas. La cabeza de la Iglesia Católica ucraniana, el arzobispo Sviatovs, dice que el Papa Francisco va a ser uno de los más grandes unificadores entre cristianos. Ya no solamente se trata de evangélicos, se trata prácticamente de todas las iglesias cristianas y no cristianas. A los políticos se los echó a la bolsa, a las Naciones Unidas se le echó a la bolsa. Es la primera vez que un papa viene a Estados Unidos y habla ante el Congreso de los Estados Unidos con republicanos y con demócratas, y es hoy en día el líder mundial de las familias. Porque no hay lugar y no hay iglesia que hable tanto de las familias como la Iglesia Católica. ¿Cómo lo puso Elena de White? Muy simple. Cuando las iglesias principales de Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina. Ahora, pone atención a esta parte, a la parte final. El problema no es el ecumenismo. Ese no es el problema. El ecumenismo solo es el medio para un fin. ¿Cuál es el objetivo de la Iglesia Católica con el ecumenismo y unificar todas las religiones y protestantes? El problema no es el ecumenismo, es dónde va a terminar la pedrada. Y Elena de White, Dios le reveló dónde va a terminar esta cuestión. Fíjate, cuando las iglesias principales de Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, que es exactamente lo que han hecho ahorita con el ecumenismo, influyan sobre el Estado para que imponga decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado la imagen de la jerarquía romana, y la inflicción de penas civiles contra los disidentes será resultado inevitable. Lo que viene, queridos amigos hermanos, es un cambio a la Constitución de los Estados Unidos. No se trataba de unirse. Separados no podían cambiar las leyes del país, pero unidos las iglesias principales con el Vaticano lo pueden hacer. Elena de White decía, la Iglesia Católica en el Viejo Mundo y los protestantes en América lograrán formar la imagen de la bestia. Esto va muy avanzado. Ya vimos el voto de los jesuitas el día de ayer. El mundo entero, según la Biblia, se postrará delante de la imagen de la bestia, y nosotros hemos recibido de parte de Dios lo que pronto habrá de pasar y que ya está pasando delante de nuestros ojos. Viene la cuestión de leyes que van a ser enforzadas, y especialmente la cuestión de la ley dominical. Ahora, tengo que mencionarte que ya hay lugares donde la ley dominical ha sido establecida. El primer país donde la ley dominical ya está oficialmente establecida es Argentina. Y era muy lógico porque el primer papa era Argentina. Es más, tengo que saltarme un poquitito la cuestión de algunas citas. Algunos de estos periódicos son periódicos de Argentina.
Argentina, desde el año antepasado, está empujando por el cierre de descanso dominical en Argentina a nivel nacional. Están saliendo cientos y cientos de miles de personas a marchar por las calles de Argentina diciendo descanso dominical, aumento de salario. Están uniendo la cuestión religiosa como un descanso obligatorio con las cuestiones de los derechos laborales. Periódico La Capital: impulsarán iniciativa para que los comercios cierren los domingos. La pregunta es, ¿quién está empujando? ¿Quién está empujando a que cierren a nivel nacional en Argentina los domingos como una ley dominical? Obviamente el que conoce la profecía sabe quién está empujando. La bestia es la que está por detrás, pero este es un afiche de Argentina en una calle pública y acá están vendiendo un carro con un seguro y que dice de este lado. Y sabes que solamente ver esto es el cumplimiento literal, lo que Dios le reveló al espíritu de profecía hace más de 100 años. El Papa por el cierre de comercios el domingo. Día domingo, día de descanso, apoyamos la ley de descanso dominical. Y es aquí donde yo digo, los que se burlan de esto, los que decían que estaba loca, que la pedrada, que lo que ella escribió fue para el siglo antepasado, que era medio raro. A ver si se siguen burlando un poquitito. ¿Cómo sabía ella esto? Una cosa es que lo escriba en Conflicto de los Siglos y otra es verlo en Argentina, un afiche, la ley de descanso dominical. How did she know? ¿Cómo ella sabía con exactitud lo que pronto habría de desarrollarse a nivel mundial? Sí, llevaron la ley al Congreso, pelearon por un montón de tiempo, el Papa juntándose con la CAME para que las uniones, que ya hablaba de las uniones, en el efecto de la ley dominical se pudiera concretizar. Y finalmente, me tengo que saltar todo esto, el gobernador Oscar Mario, gobernador de Argentina, dio esta declaración de una resolución que se hizo ante el Congreso. Esto. Hay que verla transitar a la ley. Pero en general, es decir, transitar en algún detalle, ¿no es cierto? Que puede ser, algunos dicen más metros, menos metros. Bueno, hay que ver, descanso analizar. Dominical, ley de descanso dominical. El descanso dominical ha sido aceptado bien. En Pico por ahí no fue tanto, ¿verdad? Mira, aparentemente en Pico abrieron algunos comercios chicos, quizás porque no estaban enterados de la ley, u otros porque aprovecharon estas circunstancias, pero justamente una de las finalidades de esta ley era, como dijo el presidente Kame, proteger a aquel dueño que tiene que trabajar de lunes a domingo para poder competir con otros comercios grandes que tienen la posibilidad de rotar empleados, y en cambio el dueño solo tiene que trabajar de lunes a domingo y se quiere competir. Así que va dirigida fundamentalmente a los empleados para el descanso dominical y también a ellos. No es lo que decía Elena de Guay, la inflicción de penas vendrá por añadidura, vendrá por sí sola. ¿Y qué crees? Chile está casi en lo mismo, Brasil va para lo mismo, Europa va bien avanzado con la ley dominical, de hecho ya tiene su lugar, tienen lugares que ya están empujando al Congreso, a los congresos de Europa para el establecimiento de la ley dominical. Hoy, ¿quieres que te diga algo? La Corte Suprema de Estados Unidos, de ser 9 representantes, 5 son católicos. Si mañana quisieran pasar ya la ley dominical, ya no hay nada, y es la Corte Suprema. O sea, ya no hay autoridad más grande que la Corte Suprema de los Estados Unidos. En Europa sacaron un calendario que tiene los días de la semana, y cuál es el séptimo día de la semana, el día de la familia, y no es el sábado, es el domingo, y es el día que comparten todas las religiones. Cartas al Congreso de Europa. En España, obispos europeos apoyan proyectos de ley sobre el descanso dominical. El diablo se está moviendo. O sea, la Iglesia Católica no está descansando. Por un lado el ecumenismo y por el otro lado la ley dominical están empujando al descanso dominical en el cumplimiento de la profecía. En Brasil están exactamente con el mismo concepto, y Elena de Guay nos dice que ese era el objetivo final de Satanás. El ataque central a la iglesia, a la ley de Dios. Vamos a cerrar esta parte. ¿Qué viene pronto sobre los Estados Unidos de Norteamérica? Algunos dicen, no, aquí nos van a defender y nos van a proteger. La pura verdad que no. La Constitución va a cambiar. La primera enmienda de los Estados Unidos va a ser reformada, y lo que ahorita tenemos como tiempo de paz, pronto vamos a ver, hermanos, lo que significa realmente adorar a Dios con la convicción de nuestro corazón. Alguien dirá, no, los presidentes no van a defender. No, el día que ellos guardan es el mismo domingo que guarda la falsa institución que cambió la ley de Dios. Obama guardaba el domingo, Bush guardaba el domingo, y el presidente que tenemos hoy en día es el domingo. Nadie nos va a proteger, no va a haber una ley que proteja al pueblo de Dios, y eso es exactamente lo que decía la santa palabra del Señor. Viene un ecumenismo mundial. Ni las religiones grandes de este mundo se van a oponer a los cambios que vienen sobre este mundo.
Tenemos que cerrar, el tiempo se nos ha acabado, pero no quisiera cerrar sin hacer una pequeña reflexión. Claro, esto viene y obviamente este sermón no va a cambiar lo que pronto va a venir. Pero yo creo que Dios obra en providencias para hablarle al corazón de sus hijos de la manera como Dios lo sabe hacer. La pregunta de reflexión para nosotros el día de hoy ante estas cosas es: ¿cómo estás tú con Dios? Esa es la pregunta. ¿Eres un joven, eres un adulto, eres un niño? ¿Cómo estás tú con Dios? Hay personas que piensan que la comunión con Dios es cuestión de una casualidad. No, la comunión se establece en una relación diaria, mutua y continua. A mí me ha tocado, por ejemplo, lidiar con cuestiones de matrimonios. Me tocó un caso que me tocó el corazón el año pasado, de un hombre que vino a hablar conmigo en la oficina pastoral llorando, destrozado. Uno de los hombres que más había servido en la iglesia, que yo siempre pensé bien consagrado a Dios, y viene llorando como un niño destrozado. Y le digo, ¿qué pasó, hermano? ¿Se le murió alguien? Y dice, no, pastor, me he dado cuenta que me han estado traicionando desde hace mucho tiempo. Y digo, ¿cómo es eso? Y dice, sí, pastor, mi mujer. Le encontré su teléfono. Sí, las redes sociales, tú sabes, ¿no? Es la forma más astuta ahora de cometer adulterio sin que nadie te descubra. WhatsApp, Facebook, relaciones secretas. Y la mujer por mucho tiempo había tenido una conversación por Facebook con un amigo que se encontró. Y un día que la mujer se descuidó, dejó el teléfono, estaba bañándose. El hombre vio el teléfono y descubre el montón de mensajes que están ahí. Él quería matarla, imagínate cómo se sintió en ese momento. Y al final tomó la decisión de venir a hablar conmigo y estaba destrozado. Y la pregunta que me hacía es ¿por qué, pastor? ¿Por qué? Si yo lo único que he hecho es servir a Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué me pasó esto? Y yo le digo, pero hermano, ¿y cómo está su relación con su esposa en su hogar? Y dice, pues yo pensaba que estaba bien. Pero tarde que temprano descubrió que su relación no estaba bien. Hay un dicho que dice, candil de la calle, oscuridad de su casa. Tarde que temprano él se dio cuenta que una relación matrimonial no es solamente haber firmado un papel y decir ya eres mía. Así no funciona. La forma como tú funcionas en tener un matrimonio ideal como Dios lo quiere se llama dedicación. Es como una planta, tú la siembras, si no le pones agua, no le pones solcito, se te va a morir. Y él se dio cuenta que estaba casado, pero su relación con su mujer hace rato que se había muerto. Que el corazón de su mujer ya no le pertenecía a ella, que ahora el corazón de la mujer le pertenecía a otro. Y que él descuidó su relación con su esposa. Que él debería haber salido con ella, comido con ella, haberla sacado a comer de vez en cuando, traerle una flor de vez en cuando, mandarle un mensaje de vez en cuando. Eso es cuidar tu relación. ¿Para qué? Para cerrarle la puerta a los enemigos que pueden destruir la relación de tu hogar. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Que sabes cuántos de nosotros nuestra relación con Dios hace rato está deteriorada? Que hace rato nuestro corazón ya no está. Tú sabes que cuando nos entregamos a Dios, respiramos por Dios. ¿Te acuerdas cuando conocimos a Dios la primera vez? ¿Te acuerdas cuando veníamos a la iglesia? Que no sabíamos cantar himnos, pero no nos importaba. Que no sabíamos ni dónde estaban los textos de la Biblia, pero amábamos a Dios de todo corazón. Y llegábamos temprano y veníamos con la corbata y veníamos hasta perfumados y cantábamos y estábamos felices en la iglesia. Porque amábamos a Dios de corazón, pero con el paso del tiempo, nuestro primer amor se empieza a apagar. Y cuando tú recuerdas, se queda la rutina. Vienes a la iglesia, ¿verdad? Pero tu cuerpo está aquí, pero ya tu corazón está tan lejos. Te apagaste. Es como las velitas, ¿verdad? Está la velita que se quiere apagar la luz. Y sabes que la relación de muchos, tristemente, es una relación débil con Dios. Ya no es esa relación fuerte que éramos capaces de dar la vida por nuestro Dios. Y cuando venga la tormenta, según la Biblia, va a azotar la casa. La pregunta es, ¿dónde está tu casa? ¿Está fundada sobre una relación sólida con Cristo Jesús todos los días? ¿O simplemente está fundada sobre una base de arena que no tiene fundamento ni tiene firmeza? Dios va a permitir esta prueba que va a venir, ni tú ni yo la vamos a cambiar, para probar dónde está tu corazón. Y tristemente Elena de White dice que muchos que pensamos que nuestra relación de Dios era como oro,
nos vamos a dar cuenta ese día que era simplemente como latón. Que la experiencia con Dios no era ni firme ni era fuerte. Que vamos a ver la sorpresa como este hermano que pensaba que su relación con su mujer estaba bien y hace rato había perdido el amor de ella. Y sabes qué triste es que muchos de nosotros vengamos a la iglesia y perdimos ya nuestro amor por Dios. Que ya no palpitamos por Dios. ¿Sabes qué dice Apocalipsis? Regresa otra vez. Dios nos quiere volver a reconquistar. Y esta es la oportunidad, amigos y hermanos, queridos jóvenes, de volver a hacer un pacto nuevo con Dios. ¿Qué cosas vienen en el futuro? Dios ya las sabe. Dios ya las sabe, pero el futuro viene en el futuro. Lo que tú puedes hacer es tomar hoy, en este tu momento, tu decisión de reconsagrar tu vida a Dios. Dios no se fue, nosotros somos los que nos fuimos, pero ¿sabes lo bonito del asunto? Que Dios todavía nos sigue esperando. Y la palabra de Dios dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y el día de hoy, en una simple oración, ahí en tu lugar, al caer de rodillas, simplemente le puedes decir a Jesús, Señor, aquí estoy, vuelvo a ti. Tú conoces mi vida, tú sabes lo que yo soy, tú sabes dónde está mi relación contigo, pero nunca es demasiado tarde para volver a renovar mi relación con mi Creador y como mi Señor. Y si esa es tu decisión el día de hoy, quiero decirte que puede ser que el diablo te enfrió. Y lo que el diablo le tomó años en apartarte de Dios, hoy Dios puede encender otra vez la chispa de tu amor por Él, si tú lo deseas, en una simple oración. Pongámonos de rodillas y vamos a orar. Oremos. Querido Dios y amante Padre, te damos infinitas gracias porque tú eres el que conoce los corazones y revela las cosas del futuro antes de que pasen para que cuando sucedan creamos. Padre eterno, estamos llegando a la parte final del drama del conflicto de los siglos. Todas las cosas a nuestro alrededor nos dicen que el que ha de venir vendrá y que no tardará. Estás a las puertas, Señor. Estás a las puertas. Por un lado, Satanás ha trabajado sin descansar porque sabe que el tiempo se le acaba. Y porque sabe que en esta recta final habrá de hacer hasta lo imposible para poder llevarse a la presa a la perdición. Pero tu palabra dice que tú no deseas que nadie perezca, pero que todos procedamos al arrepentimiento. Señor, perdónanos. Porque en el mensaje que tú nos has dado, quizás hemos sido negligentes. Quizás no hemos sido los siervos y las siervas que tú esperabas que fuéramos. Y el diablo ha avanzado sus planes. Todo está listo a nivel del ecumenismo, a nivel de la unión de las iglesias, a nivel del nuevo orden mundial. Todo está preparado para la estocada final de Satanás. Pero hay una cosa que tenemos que reconocer, Señor, no estamos listos. No estamos preparados para lo que viene. Padre, tiemblo por nuestros hogares, tiemblo por nuestros hijos, tiemblo por nuestras iglesias. Padre eterno, llega la hora que sacudas a tu pueblo. Llega la hora que despiertes a tu pueblo de tal manera que levantemos nuestros ojos al cielo y busquemos a Dios como que Dios todavía está ahí esperando por nosotros. Padre eterno, yo no sé la vida de mis hermanos, tú sí la conoces. Yo no sé. Pero una cosa sí sé, Padre eterno, que no existen coincidencias, pero providencias de Dios. Y si estamos aquí en este momento es porque tú habrás de hacer un mensaje tan claro y directo a la persona que tú necesitas traer a una conversión genuina a Cristo Jesús. Y Padre, esta noche, en este momento, en una simple oración, escucha la oración de nuestro corazón. Puede ser que hay un joven que ya estaba hasta pensando dejar los caminos de Dios. Puede ser una madre que ya estaba tan harta y tan cansada de la rutina de una vida espiritual que tenía nombre que vivía, pero ya espiritualmente estaba muerta. Puede ser que haya aquí un hermano que por tantos años y por tantas décadas te ha servido, pero la flama de su amor por ti se ha apagado y se ha extinguido. Y la simple rutina está guiando su vida, pero la sensación del amor y la pasión por Dios desapareció. Y puede ser que en muchos casos de nosotros se pueda cumplir lo que dice tu palabra. Tienes tu nombre de que vives, pero estás muerto. Padre eterno, paséate por estos pasillos. Paséate por el corazón de cada persona. Y según la necesidad de nuestro corazón, Padre, pon una nueva canción en nuestro corazón. Renueva nuestro sentido de pacto,
de trabajo, de esfuerzo y de entrega a Cristo y a su obra en esta hora final. Y Padre eterno, esta iglesia tú la has levantado con un propósito. No hay una coincidencia, hay una providencia del plan y misión que tú tienes para este ministerio. Desde ya yo te quiero pedir, Padre eterno, así como has obrado milagros en el pasado, Padre eterno, haz tu milagro una vez más en este lugar. Y que este grupo, Padre eterno, con la verdadera unción del Espíritu Santo, pueda llegar a ser todo lo que Cristo tiene para ellos, y que los poderes aún del infierno puedan temblar porque conozcan que en este lugar la presencia de Dios es una realidad. Que Dios nos bendiga, que la palabra de Dios nos sustente, y así como nos has dado el pan espiritual, también gracias por el pan físico que vamos a participar en unos momentos. Pido tu bendición y que no falten en la mesa de tus hijos para con energías y fuerza regresar a la última presentación en un ratito más de tu santa palabra. Mientras ese momento llega, Padre eterno, gracias por tu palabra, gracias porque eres un Dios de segundas oportunidades, y gracias porque nos das la oportunidad de rehacer hoy, aquí y en este momento, un nuevo pacto con Cristo Jesús. Si ese es tu deseo, que Jehová te bendiga y que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre mí, que de ti, de mí, Dios pueda tener misericordia. Y si quieres renovar tu pacto hoy con Dios, que Dios pueda poner en ti y en mí la paz verdadera que solo Cristo puede dar. En el sagrado nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo pedimos. Amén.